¿Cómo les va? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Univit Radio y a un programa más de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. ¿La distraigo? Clau, ¿cómo le va? Muy buenos días. Ay, con mucha flojera, Dios santo. Me costó mucho trabajo levantarme. O sea, necesito, perdónenme, necesito vacaciones de manera urgente. O sea, ya, Clau, ayer fue día de asueto. sí, sí. Es que me duermo cansada y me levanto cansada. A ver, ¿qué besamos? ¿Vamos a escoger una rola o qué? ¿Se puede una salsa Para activarla. para activarme? No, bueno. Sí. Pero bien, gracias a Dios, bien. Un día más, vamos a hacer que este programa salga de lujo con información, ahora sí que con información que cura. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Por qué, oiga? Pues sí, ¿no? Porque me parece demasiado trascendental comprender el tema, que por cierto es la segunda parte del programa pasado, que se llama ¿Puede el desamor de una madre romper a un hijo? Y recuerden que la semana pasada nos quedamos en esto de las etapas del desarrollo, que es muy importante que las comprendamos. Además de hacer algunas acotaciones, porque yo estaba escuchando el programa y de repente pudiera malinterpretarse, ¿no? Con el sentido que le estamos dando a la figura materna, como no salvándola de todo, pero es que la intención no es perjudicar a la figura materna, ni tampoco darle una connotación que no sea necesaria. O sea, estamos siendo lo más puntuales que podemos y nuestra intención es saber y comprender la historia de una figura materna para que también así nosotros alcancemos a comprender lo que está sucediendo en nuestras vidas y atenderlo. La verdad es que es innegable que el lugar de la mamá, no solo en la sociedad, sino particularmente en el seno de una familia, es muy importante, es fundamental y por supuesto el señalar a una mamá que puede romper, como decimos, ¿no? A un hijo emocionalmente, es una particular mamá, o sea, un tipo particular de mamá. O sea, no estamos hablando, por supuesto, en general, porque en general la mamá es mamá protectora, mamá nutricia, mamá amorosa, mamá omnipresente, como se dijo en el programa pasado, ¿no? Está en el lenguaje, si todo está bonito, está toda madre y todo eso, ¿no? Entonces, pero de pronto sí es cierto que hay mujeres que por su historia, es correcto. Sí, que por su historia, que por los avatares de su vida, quizá aún sin saberlo, Clau, porque hay que decirlo, Sí, quizá, no es consciente. claro, sin la intención, Claro. está siendo una figura que no está ayudando a la construcción de un niño sano. ¿Sí? En esta crianza responsable, a veces la mamá no supo, no entendió, no aprendió, o perdóneme, Sí, o sí, por sí. su propia experiencia cree que así es. Y me acuerdo de un ejemplo que voy a poner ahora, más bien un recuerdo que como ejemplo voy a poner ahora. Me acuerdo que cuando mi hija estaba chiquita, era tanto así como que el afecto, Clau, que cuando la veía, le decía, "Uy", la tocaba de pronto así como que fuerte. Y alguien me dijo, no, porque ella va a pensar que el amor es así. Dice que interesante. No, porque yo los despertaba para saludarlos. No, porque ella pensará que el amor es así. A golpes, por decirlo así. Digo, por supuesto, yo no le pegaba a mi hija, pero sí le decía, uy, chiquito, no, uy. Sí, de pronto sí, casi me la comía. Ay, me estoy acordando de la introducción de un libro que se llama El primer año de vida de René Spitz, que en la introducción decía, la mamá ama tanto a su hijo que se lo comería asadito. Y dije, ay, fuerte, ¿no? Obviamente es una metáfora. Claro. ¿Sí? Y obviamente también a mamás que cuando el papá interviene y que le dice, déjalo, no, es mi hijo, a mí No, me dolió. no le digas esto, no ¿Sí? le hagas esto. Entonces, bueno, estamos hablando sí, de la mamá que por su particularidad de vida, que por la especificidad histórica de su devenir humano, quizá no tenga herramientas, quizá no tenga elementos o malentendió el trato y podría entonces sí perjudicar el desarrollo del niño. A ese tipo de mamá nos referimos.
Sí, no a porque, todas. de hecho, bien decía usted, profe, hay muchos casos de mamás que no se dan cuenta. O sea, que es tan genuina su forma de ser, ¿no? Que es como, yo quiero proteger a mis hijos y yo los amo y no quisiera que pasaran esto, que repite, ¿no? Repite la historia de su mamá, ¿no? Que también pudo haber sido una mujer que haya maltratado de distintas formas, porque además el maltrato no meramente viene de una mamá que pega, que ignora, ¿no? O sea, viene también de este exceso de amor en donde no te permite ser, ¿no? En esta protección donde no deja que seas por estar como ahí queriendo ser como la mejor mamá y sin darse cuenta está criando de una forma que podría entenderse desde afuera bien bonito. Ay, qué linda, ay, la mamá bien buena, pero ops, no, no, porque podría no colaborar con el buen desarrollo del niño. Y usted, hasta pensé que lo iba a decir así románticamente y me esperé, pero ahora parafraseándola le diría, hay mamás que por demasiado amor también rompen a sus hijos. Fíjese, es así como la fórmula, rompen a sus hijos por demasiado amor. Pero vamos a explicarlo porque de pronto sí pareciera contradictorio. La mamá ama tanto a su hijo que se la comería asadito, decía René Spitz en el libro de El primer año de vida, que lo protege tanto que no lo deja desarrollar habilidades. Por ejemplo, pedir comida. El niño no sabrá. El pedir, claro, en su totalidad, en su totalidad. Pedir. Pero empecemos con esto. La mamá ama tanto a su hijo, a su hija, que no le permite sentir hambre, por ejemplo. Ay, mijo, ya de tener hambre y ¡pram! Le mete la mamila biológica y el niño come, porque va a comer, pero no sabe qué es tener hambre. Entonces el niño no sabrá qué es pedir la comida. ¿Saben qué estamos haciendo? Que ese niño no tenga tolerancia a la frustración. ¿Cuándo? Cuando no reciba la comida y entonces no sepa qué hacer ese niño, porque no supo esperar. ¿Sí me explicó? Y entonces pasemos, voy a poner otro ejemplo. Era una niña chiquita que traen al consultorio porque, ¿qué cree? Pues no habla. ¿Cómo que no habla? A los 6 años ya debería la niña decir hasta, no es cierto, iba a decir hasta. ¿A los 6 años? Ajá. ¿Cómo que no habla? Pues muchos niños a los 6 años sí ya dicen muchas groserías. Y esta niña no hablaba, y no hablaba, y no hablaba. ¿Qué cree que pasaba? Ah, pues que la abuela era muda. ¿La qué? La abuela era muda. Ah, ok. Y entonces todo era. Y entonces la niña aprendió a entender con la abuela, a comunicarse sin pronunciar palabra. Pero eso era algo real. Pero llevémoslo a una situación que sucede con personas que sí hablan. La mamá, con tanto amor que le da a su hijo, a su hija, no le permite pronunciar palabra. Por ejemplo, ¿quieres este? Claro, este. O este. ¿Qué quieres? ¿Sí? No, siéntate ese. Ajá, ese. ¿Sí? Y entonces el niño ya no necesita hablar, tiene a su traductora, que es la mamá. Entonces, ¿cómo se va a comunicar ese niño después cuando no esté mamá o cuando crezca? Que incluso creciendo también hay muchos hijos que dependen, ¿no? De esta decisión que toma la mamá. O sea, y estamos hablando también de hijos que ya tienen familias, o sea, que ya tienen a la esposa o ya tienen a la novia y la mamá sigue ahí, interviniendo, ¿no? Yo conozco a alguien, una terapeuta, que en una plática me decía, estábamos hablando justamente como de un tema muy parecido a este, y me dijo, llegaba mi mamá y me decía, esa planta ahí no, quítala, se ve mejor allá. Y dije, la quito. Ella terapeuta. La quitó y la puso allá. En otra visita, no, eso no se va a hacer haz tal cosa. La hice. En una tercera, no, espérame. Así tal cual. Dijo, lo hice con mucho amor y mucho respeto, pero fue de, en esta casa mando yo. Sí, ¿no? Aquí vivo. Claro. Y entonces dice que el hermano, ya también mayor, le comentaba, no, es que mira, es que mi mamá viene, y hace lo mismo que hacía con ella, con el hermano, él viviendo, aparte también,
pero él dependía de la mamá. O sea, los gastos de él los cubría la mamá, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes qué le contesté, Clau, a mi hermano? Porque tanto estaba de que, no, mi mamá también, y mi mamá, y mi mamá. Y que le dije, sí, pero la diferencia entre tú y yo es que mi mamá te sigue manteniendo tu comida, tu esto y tu esto, y entonces, ¿qué crees? Mientras estés así, vas a seguir teniendo que someterte, ¿no? A las decisiones de ella. Entonces, ¿qué importancia también tiene esto, ¿no? Cuando la mamá sabe que de ella depende el hijo o la hija, ¿no? Y que tiene ahí un empoderamiento importante. Fíjese que me hace pensar, y hasta parece que andamos dando tumbos, pero la asociación libre es maravillosa, porque nos da chance de pensar cualquier cosa. Totalmente. Y que está ligado a uno con la intención. Pero ahorita me hace pensar en aquella mamá que por su edad ya no tiene sus procesos mentales como cuando joven, y los recuerdos que tiene son de eso, de ser mamá, que protegió, que dio, y ahora cuando no recibe lo que se supone que debe recibir, se atreve a decir, aún sin sabiéndolo, pero daña, aún sin sabiéndolo, sí, yo a ti te tuve, y te mantuve, yo a ti te di. Ahí me acordé de aquella, cuando tuve, yo te tuve. Sí, yo también le iba a decir, hasta volteé a verlo, dije, ¿en qué momento lo va a cantar? Y la mamá se atreve a decir eso, ¿no? Como aquella mamá, Clau, que dice, primero conociste madre, y luego mujer. Sí. Híjole, qué terrible. Y qué difícil, porque en realidad así fue. Sí, pero también en no voy a hablar de eso, porque además no sé, bíblicamente se dice, pero un día el hijo se va a separar de mamá, se va a separar de sus padres. No se dice textualmente, pero esa es la idea. Sí, nos tenemos que separarnos, tenemos que ser independientes para poder tomar nuestras propias decisiones. Mientras estemos bajo el cobijo, en este caso de una mamá así, con esas características, va a ser bien difícil, bien difícil. Y estamos, imagínense en estos ejemplos que usted pone de los hermanos donde ella es terapeuta, que están sometidos y que no pueden tomar decisiones. ¿Y saben qué conflicto tienen con las parejas? De que vino tu mamá. Si yo lo puse ahí, ahora ya vino tu mamá y quitó el jarrón de ahí. Híjole, sí, qué difícil. Sí. Digo, de por sí, creo que las mujeres tenemos como un tema ahí no tan sencillo de agradarle a la suegra. Híjole, tiene toda una explicación. O sea, y ojalá, o sea, también dígala, porque, por ejemplo, yo veo que los hombres todavía es un poquito más accesible, ¿no? Pero cuando se trata de nosotras, sí que difícil, es muy complicado. Sí, la verdad es que sí. Le digo, parafraseando igual lo que usted está diciendo. De la perdón que lo interrumpa, para acabar. O esas suegras que se quedan con el, es que sí, pero la otra. Ahora. O sea, esta mamá, ¿no? Que no permite la entrada a una nueva persona. Una mujer. De entrada a una mujer, ¿no? La que sea. Cuesta mucho trabajo cuando se trata de hombres hijos. Entonces esa mujer ya se fue y le costó entrarla, o no le costó. Pero viene la otra y entonces ya no nada más la bronca es con la mamá, sino avíntate el paquete de ganarte el lugar que dejó la otra, ¿no? O sea, también hay mamás así, muy hijitas. Ya no voy a decir lo que iba a decir. No, primero. Lo voy a decir, pero ahora otra cosa. Por eso yo en algún momento dije y sostengo que una persona debe tener una nueva pareja cuando la otra persona, la previa, ya fue olvidada. Ojo con lo que digo. No estoy hablando, y ahí usted va a decir, ay, sí, esté siempre con ese rollo, pero sí. Una persona nueva, una pareja nueva, debe estar cuando la previa ya fue olvidada. Y cuando digo olvidada, no estoy hablando de un asunto de desmemoria, de quién era, no me acuerdo. No, olvidar emocionalmente, cuando esta persona ya no tiene un lugar en mis sentimientos. ¿Para qué? Para que tu nueva persona puedas entrar libremente. ¿Sí me explicó? Y también dije y sostengo que una nueva pareja no viene a sustituir a nadie, viene a ocupar su propio lugar.
Petra tiene que ocupar el lugar de Petra, no el lugar de Petronila. ¿Sí me explico? Sí, claro. No, tiene que venir a ocupar su propio lugar, porque efectivamente la primera mujer, en el ejemplo que usted pone, pues tuvo un lugar. Y ahora hay que generarle expectativas que tiene que cubrir de la mujer primera y de la expectativa de mamá. Entonces sí se convierte en un problema. Y entonces ahora sí explico, cuando usted dice, es que a la mujer le cuesta mucho trabajo entrar a una familia donde hay una primera mujer, pero esa primera mujer es la mamá. Y cuando yo digo tiene toda una explicación es porque efectivamente el hijo, cuando es recién nacido, la mamá se vuelca de amor hacia él. El niño entiende el vínculo que con mamá tiene y crecen siendo la diada perfecta, la célula narcisística, la unión, yo digamos andrógina, para hablar de los andróginos, donde esa unidad difícilmente se va a romper. Pero llegan a la Edipo, casualmente donde nos quedamos, y de ahí podríamos continuar, donde se tienen que separar. Okay. Se tienen que separar, pero sigue siendo la mamá así como la referencia de mujer. Claro. Y cuando viene la nuera, y por ahí el juego de palabras, pues no era lo que yo pensaba, no era lo que yo me imaginaba. La nuera. Sí. Cuando llega la nuera, viene a ocupar un lugar que era de mamá originalmente. Y entonces, ninguna mujer es suficiente para mi hijo. Todas tienen algo que no llena a la mamá. Y ahí el siempre conflicto entre la nuera y la suegra. Hay una competencia del lugar de la mujer. ¿Sí? Me pueden funar porque se puede malentender, pero es cuestión de echarse de veras un clavado al proceso psicoanalítico, cómo explica el devenir del ser humano. Y entonces ahí, entre el conflicto de la nuera y la suegra es por el amor edípicamente, de mamá. ¿Sí me explico? Y entonces ahí la mamá dice, primero conociste mamá y luego mujer. Y quiere ese lugar. Entonces, la mamá tiene que aprender a entender, y esto es un proceso inconsciente, de soltar a su hijo. Soltar a su hijo ya no le pertenece. ¿Sí? Hay mamás que dicen, ay, los hijos son prestados, ¿no? Sí, también. ¿Sí me explicó? Y entonces sí. A mí, yo como mamá, sí me resuena un poco, los hijos son prestados. O sea, si lo vemos de forma espiritual, religiosamente, diría, bueno, es que son hijos, ¿no? De Jesús y cosas así, pero a mí así como que digo, no, son míos. Bueno, son sus hijos, pero precisamente para regresar al tema más o menos sí, son sus hijos, pero no le pertenece su vida. Claro que no. Sí, él tiene su ¡Claro que no! Así de, claro que no. Oiga, pues ya diga remitente. ¿Cómo remitente? O sea, ¿quién le está mandando ese mensaje? No entendí, ¿por qué? Pues porque dice, claro que no. A los yernitos. A los yernitos. No, son unos buenos chicos. Sí. Sí, mis yernitos. Porque esa es o sea, yo como mamá digo, por ejemplo, yo tengo hijas, ¿no? Y tengo 2 hijas y mis yernos, o sea, llegan y yo digo, las quieren y todo, y cuando se enojan, en lugar de que yo diga, es que él, ¿no? Yo sí luego digo, no, porque tú esto, no, mamá, porque es que tú lo defiendes, no lo defiendo, pero, ¿no? Pero no me imagino el día que mi bebé la diferencia llegue con su novia. Bueno, sí me imagino porque tengo ganas, o sea, tengo ganas de ser una super suegra, o sea, tengo muchas ganas de arropar a la mujer que quiera a mi hijo y que lo trate bonito y a su vez criar a un hombre que trate muy bonito a su mujer. A su mujer, ¿no? Que sea una prioridad, que no sea como el de mi mamá, pero también no voy a engañar. Hay una parte en mí que digo, ¿quién? ¿Quién será la que me Diosito quiera? me dé mucha vida, ¿no? Para llegar hasta ese tiempo, hasta todos esos años que faltan. Pero usted está bien morra, o sea, que sí va a ser abuela joven además. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Porque no. Mis no hijas no. Tener hijos, no. Perrijos nada más. Sí, no, mis hijas de plano. Me dicen, ay, no. Eso invita a pensar, Increíble. eso invita a pensar en algo que se llama brecha generacional.
Es otro tema, ¿eh? Lo voy a decir porque ya lo empecé a Sí. decir, pero ese es para otro tema, habría que profundizar en otro momento. Brecha como un espacio generacional entre las generaciones. Por eso, por ejemplo, países como Canadá invitan a gente a venir a vivir a su país, no para poblarlo, hasta le dan beneficios fiscales y casa y trabajo y todo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos viejitos y no hay jóvenes que trabajen. Entonces, Pues hay muchos países, Canadá ya no es tanto uno de esos. ¿Ya no tanto? No, ya Bueno, no. pero fíjese qué interesante, a diferencia de Sí. un país como China que hasta les cobra impuestos por tener otro hijo, porque son muchos. Pero la brecha generacional es precisamente resultado de que los jóvenes no quieren tener hijos. Y entonces estos jóvenes que no quieren tener hijos algún día serán adultos, ¿y quién va a trabajar? Claro. Sí, necesitamos que haya siempre una generación que esté produciendo, pero ese es un tema político, habrá que invitar a alguien, sí, ya hasta pasó por mi cabeza quién podríamos invitar para que hablara de ese tema, pero bueno, tan. Entonces sí, resulta que ahora los jóvenes no quieren compromisos con hijos, y habría que ir pensando qué sucede ahí, qué va a suceder. ¿Sí? Otro tema, ya pasó por mi cabeza, eso de que antes alguien se desmayaba en la calle y gritábamos, un médico, un médico. Ahora hay que gritar, un youtuber, ¿no? Porque ahora todos son digitales los chavos, no sé si ese sea el lenguaje correcto, pero mucha gente ya, ¿a qué te vas a dedicar? Ah, yo voy a hacer videos, yo voy a subir contenido. Bueno, es que hoy en día es lo que más vende. Sí, pero... De hecho, si estuviera pasando algo catastrófico, un accidente o algo, es más sencillo que llegue por ese medio a alguna autoridad que de manera personal. Claro, pero ¿quién va a ir a resolver si no hay especialistas que se prepararon? Sí. Entonces sí, ahí hay otra dinámica. Pero bueno, entonces sí, efectivamente, el no tener hijos está para los jóvenes padre, porque implica una diferencia económica fundamental, etcétera, ¿no? Ya ve que ahora hay mucho rooming donde pues comparten los gastos, etcétera, cosa que antes pues no se veía así, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando llegue la nuera a su vida, usted querrá tener un hijo súper educado, que la trate bonito, claro, y que tengan una excelente pareja y todo, y usted va a sentir celos. Seguramente. ¿Dónde firmo? No, seguramente. Sí, y usted va a sentir celos. ¿Y qué cree? Le va a encontrar un defecto. Tarde que temprano. Como aquella suegra que llega a la casa así y pasa el dedo sobre la mesa para ver si está limpio. ¿Sí? O le dice a su hijo, ay, mira, tiene doble raya tu camisa, ¿no? Ay, sí, una vez así le dijeron a mi marido. Pues aprenda a planchar. No, por eso ya dejé que lo hiciera ahí. Ay, sí, ahora me acordé de otra cosa, Clau. Ya porque nos estamos desviando. No nos estamos desviando. No, realmente claro no, porque todo nos lleva a eso. Todo nos lleva ahí, ¿no? A la educación que nosotros estamos dando como mamás, al ejemplo, a la historia, y que al final del camino es información que recogen los hijos. Claro, pues resulta que son ahí unas mujeres platicando sobre sus hijos. Y dice una de ellas, ay, a mi hija le tocó un marido maravilloso. Le lava, no la deja planchar, él plancha. Sí, bueno, le prepara la comida, ay, es bien lindo. ¿Sí? Y luego la otra dice, ¿y a ti cómo te va? Ay, no, a mí me tocó una nuera, pero malísima. Pone a mi hijo a lavar, a planchar, a guisar. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el lugar donde estemos, es lo que observamos. Entonces, si a mi hijo lo ponen a lavar, a planchar, a guisar, ella es una mala mujer. Pero si a mi hija la tratan como reina y no le dejan hacer todo eso, ese es un buen hombre. A ver, espérame tantito. Entonces, ¿cómo está la onda? ¿Sí me explicó? Sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ay. Entonces, ¿qué? ¿Se va a poner celosa? Seguramente. Yo espero que mi hijo aprenda a saber en dónde va a estar, ¿no? O sea, que tenga una educación que le permita saber que tiene que ser cuidado y querido y al revés, ¿no?
Bueno, pues justo. Además, o sea, nosotros no somos seres perfectos, ¿no? Y Excelente. habrá algo que... Excelente, Clau. Y con eso que usted está comentando, regresamos al tema, porque fíjese qué interesante. Eso es lo que usted espera que su hijo responda. ¿Y bajo qué circunstancias va a responder su hijo a eso? Precisamente a la relación que usted tiene con él. Pero si usted lo boicotea, si usted, por la buena y por la mala, como ya dijimos, una mamá que no tiene las herramientas para tener una buena crianza con su hijo, aún no sabiéndolo, y otra mujer incluso de mala leche que lo pudiera hacer, ¿no? Y ya dijimos una tercera, hasta por un sobreamor, por decirlo así, ¿no? Que no lo deja desarrollarse. Entonces, depende de cómo su hijo viva con usted, cómo va a ser con su pareja. Y fíjese, profe, que creo, no sé si me voy a equivocar, pero creo que las generaciones de ahora nos damos aún más cuenta de eso. Porque si le hablo de las mamás de hace, o sea, las que están siendo mamás, pero que fueron mamis hace 60, 70, 80 años, son las mamis que tienen más el patrón, ¿no? Marcado y que no se permiten cambiar. O sea, que no hay manera que les puedas decir, creo que esto no está bien, ¿no? O creo que te estás equivocando, porque hoy en día las mamás yo todo lo hago bien, ¿no? Yo yo te doy, yo esto, yo lo otro, pero si hay una equivocación, no es muy, muy difícil que lo acepten. Ahora, ¿eso los hace una mala mamá? No. No, porque tenemos que aprender a hacer una diferencia de estas mamás que niegan el amor a un hijo desde que nace, ¿no? Y que no les dan ese cobijo, y por eso es que estamos hablando de este tema, de estas mamás que no tienen el deseo de amar, y por ese no amor, los hijos tienen un comportamiento que pueden llegar a delinquir y a ser malas personas. Pero también están esas mamás que se equivocan, o sea, esas mamás que nos equivocamos, que no hacemos todo correcto, que traemos el chip de la mamá, ¿no? Y mi mamá sí vivió y dices, no, no quiero hacerlo, y cuando menos te cachas, ya estás repitiendo la historia, como decía hace ratito, y eso no las hace unas malas mamás, porque en todo el crecimiento estuvieron ahí, presentes, con sus carencias, pero con todas las ganas de criar hijos, con todas las ganas de decir mi familia, mis hijos. O sea, entonces también hay que aprender a tener ese reconocimiento, ¿no? Y a buscar la forma de poder ayudar. Fíjese que este planteamiento también obviamente muy común, donde la mamá es la mamá e inamoviblemente la mamá y es su ley, ¿sí? Porque así crecieron. Entonces, dice Mafalda a su mamá cuando su mamá le dice, quiero que hagas esto. ¿Y por qué? Porque soy tu madre. Fíjese, ¿no? O sea, desde entonces, pues porque soy tu mamá, soy tu autoridad moral, o simplemente jerárquicamente yo soy más que tú porque soy la mamá, esto se hace porque yo digo. Mafalda dice a su mamá, pues yo lo tengo que hacer porque tú eres tu mamá, si a ti tú los vamos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. Y entonces parece una respuesta y una salida maravillosa de Mafalda. Pero pues la mamá, siendo mamá, le dice, tienes razón, hija, nada más que tú te graduaste de hija y yo de mamá, entonces te chingas. Y sigue habiendo como una jerarquía. Y creo que esa no va a cambiar. No, y no tiene que. Es justo lo que decía, no debería cambiar. No tiene que. Pero entonces hablemos de contenido y de forma, ¿sí? El contenido no debe cambiar, la jerarca es la mamá, ¿sí? Por todo lo que usted ya dijo, que porque tuvo a su hijo en su vientre, porque lo amamantó, porque se desveló, porque le cuidó la fiebre en la noche, porque se dejó de comer para darle a él, porque dejó de hacer sus cosas. Por eso hay mujeres que decidieron ya no rehacer su vida para dedicarse a los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es cierto, ahí está. Ahí está. Esa sería así, uy, qué bonita mamá. ¿Me explico? Sin embargo, sí, pasan situaciones donde bien podría ser de otra manera. Entonces, sí, la jerarquía debe estar. Ese es el contenido. La forma. Ahora sí, ¿cómo yo le digo a mi mamá que puede ser de otra manera nuestra relación?
¿Cómo yo le digo a mi mamá que necesito ser tratado de otra manera o que trate a mi pareja o a mis hijos de otra manera? ¿Sí? Si yo me acuerdo, no voy a decir nombres, pero pues quien me escuche y sepa sabrá a qué me refiero. A ver. Decía, mi hija. Ya lo dijo. ¿Ya lo dije? Ya lo dije. Ah, no, pero solo un ejemplo. Mi hija. No, ya no encontré cómo salir. Ah, ya ve. No sé mentir. Soy re güey. Pero bueno, va de nuevo. Dice mi hija, cuando yo le digo, hija, y ella dice, ¿qué? Y luego la abuela le dice, no se dice que, se dice mande. Claro, y ya la está corrigiendo. Cuando desde mi trinchera, mándeme a usted, señor. Yo estoy para servirle. Mándame. O sea, luego se pone en un lugar de sometido. No, pues somos iguales. Yo soy el papá, pero ella es mi hija y somos seres humanos. Entonces sí le puede contestar qué. Claro, y que me dice, oye, Juan, sin bronca, no le digas Juan a tu papá, dile papá. ¿Sí? Entonces ahí la abuela. Y que no está tan mal, profe. No está tan no mal. Me parece tan mal porque creo que por conductas así, que tenemos el contexto, nosotros como profesionistas comenzamos a decir no pasa nada, ¿no? Y podemos ser un poco más abiertos, pero quizás de repente se puede perder como esta jerarquía, ¿no? O sea, yo por ejemplo, también en casa es de, oye, tal, y mi bebé, el más chiquito, justo, la otra vez decía, ¿qué? Le dije, ¿perdón? Ah, ¿qué pasó? Bueno, pues ya le cambió. Un poco más aceptable, ¿no? Pero muy chistoso porque yo siempre le digo, se dice mande, ¿no? Entonces ya, ¿qué pasó? Mande. ¿Qué pasó, ma? O sea, hijo de su madre, te digo, ok, la acepto. Es que es hijo de su madre, precisamente. Sí. Porque le estamos, con el mande, lo estamos como poniendo en el lugar de, por debajo, mándame. ¿Y qué tal que él va a ser el director el que va a mandar? O sea, está bien, pero pues ya en su escuela, ahorita mientras yo soy su mamá. El colegio es mío. Sí. Bueno, entonces, así las cosas, ¿no? A ver, la mamá no tiene una lógica de maltratar. O sea, no creo que lo haga consciente el querer maltratar o malcriar a un hijo. No. ¿Sí? De hecho, fíjese que voy a hacer aquí un comercial que no me lo pidieron, porque además no lo pagan ni nada, pero hay una obra de teatro que a mí me gusta muchísimo, de Odín, y hay un tema alrededor de la mamá, y de repente uno puede terminar con el juicio de cómo puedes abandonar a un hijo. O sea, ¿en qué momento una mamá comienza a poner como sus sueños, su forma de vivir, su mentalidad, querer ponerla a salvo y tener que dejar como la familia que ella en algún momento deseó construir, y de repente es como de cómo, o sea, una mamá no abandona a los hijos? O sea, fíjese cómo de repente estamos hablando de un tema donde es necesario, o por lo menos el título nos invita a saber que la figura de la mamá es primordial en el crecimiento de un hijo, incluso siendo adultos. O sea, incluso a la edad de nosotros, tener a nuestra mamá sigue siendo importante, aunque de repente las mamás no lo crean, ¿no? Porque ya tenemos nuestros compromisos, nuestros horarios, y ya no tienes todo como para poder seguir siendo la niña o el niño que estaba ahí con ella. O sea, uno ya tiene que tener sus propias metas y además sus propias decisiones, en donde la mamá ya no entra en su totalidad, ¿no? Y entonces, por ese simple hecho ya no importa lo que yo diga. Ya, ¿no? O sea, ya no sirvo, ya no esto. Y no, lo que pasa es que ahora el camino lo tenemos que labrar nosotros con nuestras familias, ¿no? Y no significa que no nos importe. Pero entonces, para no perderme, en esta obra de teatro la mamá se va para
empezar una vida, pero nunca lo pierde de vista. Ahí, Clau, seguramente usted conoce profundamente ese tema, la silla vacía. Sí, claro. ¿Sí? O el nido vacío. Que muchos critican esa forma de trabajo de la terapia Gestalt, y es tan bonita. No, muy bonita. Pensemos en el nido vacío. Y entonces la mamá que gestó a su hijo, creció con él, bueno, más bien lo hizo crecer, se desarrollaron, están bien padre, todo bien, y un día pues el hijo tiene que irse. Y entonces la mamá siente ese huecote, ¿sí? Y claro, es ahí donde se puede cuestionar, me entregué a mi hijo, le di mis sueños, mis expectativas, mi tiempo, mi cuerpo, mi todo, y resulta que ahora me quedo hueca. Y entonces, pues ya la señora dice, pues ahora quiero pues trabajar, o quiero hacer un negocio, o qué hago, porque el nido está vacío. ¿Sí me explico? Y eso también tenemos que cuidarlo. Por eso yo hace rato decía de contenido y forma. El contenido es ese. Ahora, ¿cómo lo abordo? Eso es lo interesante. Sí, porque yo no le puedo decir a mamá, ay, pues ya ni no, ya. Sí, ¿no? No, pues así es la vida. ¿No? Por eso cuando usted dice, no se debe perder la jerarquía y el amor, por supuesto que no. Y podemos decirle, mamá, yo te amo, la verdad es que estoy bien agradecido contigo, etcétera. Sin embargo, yo ahora voy a hacer esto. Y de esta manera no se entiende. Y no lo van a entender de entrada, ¿sí? Y otra vez voy a decir, no vaya a decir quién, y después voy a decir, pero mi hija. Ajá. Un día, oye, pero fíjate que no, y yo no estoy de acuerdo. Y me dijo, confía en la educación que me diste. Y yo, sí. Confía en la educación que me diste, confía en mí. Yo no voy a hacer cosas malas, ni cosas que me perjudiquen. Así que, te aviso, voy a salir. Y yo, claro, ya no tiene 7 años para decirle, no, y punto. Ahora le digo, no, y bueno, si quieres, sí. ¿Sí me explico? Y fíjese, profe, yo digo, para los que me conocen, tengo una hija de 22 años y la otra de 19, y en casa sigue habiendo un no cuando es no. Sí, y no es movible. Pero creo que aquí hay historias muy distintas, ¿no? Y además, hablando de la mamá, cuando nos toca ser mamá, ¿no? Y no tenemos como esta figura masculina y tenemos que hacer como el rol o sea, te cuido, pero desde este cuidado tiene que haber límites, porque además entonces, ¿quién más te va a cuidar? Y cosas así, uno tiene que tener como ese lazo entre la figura paterna y materna, o sea, no hay de otra, ¿no? Y de este lado, pues no hay figura materna. No, sí hay, está introyectada. Físicamente no, pero está introyectada. Y aún así, de todas maneras, oye papá, claro, papá, y todo es papá, pero sí, no, digo, no, mi hija tiene 29 años, entonces también no puedo, por edad y por desarrollo y por crecimiento y por independencia, pues ya no le puedo imponer un nota radical. Claro, ¿sí? No, digo, ya es que hay momentos, estábamos hablando hace ratito de estas mamás, y yo ahorita pongo un ejemplo. En mi casa cuando se dice no es pues no vas, o no me gusta, o no se hace. Pero tendría que haber pasado algo, o sea, el contexto, tiene que haber un contexto, ¿no? Definitivamente. Pero, sin embargo, en esta libertad hay cosas que también han costado mucho trabajo, decir, pues tienes que hacerlo tú sola. Claro. Pues ya ve, ya no te puedo llevar, ya no te puedo acompañar, órale, van las dos para afuera. Y entonces es cuando uno comienza a tener la noción de decir, no puedo, por más que quiera, no puedo cubrir todo. O sea, definitivamente necesito ayuda, y ahí es donde los hijos tienen que empezar a ser de manera, o sea, ser más individuales, vaya, más independientes. Pero hay mamás que, a pesar de que tienen esos hijos de 22, de 29, de 30, de 31, de lo que sea, siguen, no te preocupes, yo lo resuelvo. Y ahí es donde estábamos hablando, profe y yo, ahí es donde este exceso, ¿no? ¿Cómo se podría llamar exceso? Es que no le voy a decir de exceso de amor, porque no meramente es un exceso de amor. Ok. ¿Cómo tendríamos que llamar? No lo sé. Déjeme hablar un poquito de mí si no le molesta.
Resulta que por mi característica forma de ser, para no decir mi estructura de personalidad, ¿no? Controlador, obsesivo, quiero conocer cómo están las cosas. Quiero estar ahí. Con todo y que tú tomas tus decisiones, quiero saber, ¿no? Ujú. Y entonces, soltar de pronto, así como usted dice, cuesta trabajo. Entonces yo suelto a mis hijos, ellos toman sus decisiones. Desde hace mucho tiempo yo decidí que ellos decidieran, pero fíjese cómo lo estoy diciendo. Resulta que yo decidí que ellos decidieran. No entendí que ellos tenían que decidir ya solitos. Ok. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, digo, oye, creo que no soy yo quien debe decidir que ellos decidan. Ellos deben decidir porque deben decidir su vida, sus cosas. Por ejemplo, yo me imaginaba por las características de mi hija que iba a ser psicóloga. Y yo ya la veía, siendo la mera, designa psicología. Ya la veía, ya la proyectaba. Y resulta que decide estudiar química y yo, oh, Que nada que ver. nada que ver, aparentemente. O mucho que ver, y dijo, yo no quiero ser como mi papá y ahí nos vemos. ¿Sí me explico? Ahí nos vemos. Entonces me puso distancia, quizá. A lo mejor ella ni lo sabe, es inconsciente. Pero uno tiene que aprender a soltar. Y cuesta trabajo desde el lugar Mucho. de la paternidad y la maternidad, me imagino que es más, cuesta mucho trabajo. Por eso esa mujer que de pronto sí abandona a sus hijos, yo digo, criticadamente, ¿cómo que soltaste a tus hijos? Sí, algún día yo dije, te puedes separar de mí, pero que abandones a tus hijos, ¿qué hubo, no? Pues se puede. ¿Y eso qué significa? Hay mamás que sí lo hacen. ¿Qué tal? Muy complicado porque además no podemos estar en el papel del juicio de este lado, o sea, no conocemos las generalidades, entonces es muy complicado. De manera así, lo primero que se me viene a la mente a mí cuando abandona a sus hijos es, hija, ¿no? Pero también como ser humano digo, ¿qué habrá pasado? Y hablando de cualquier mamá, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado por su mente? ¿Qué tan mal se sentiría? ¿Qué ocurrió? O sea, y de verdad que encantaría saber la historia de alguien, así para saber, no para comprenderla como tal, o sí, ¿no? Para saber la historia, para saber qué sucedió. Quizás se sintió abandonada, traicionada, quizás, no, es que no sé, pero tuvo que haber pasado algo. O la coyuntura fue una buena razón para cumplir sus propios sueños. Lo que le digo de la obra de teatro. Claro. Aunque en esta obra de teatro, la mamá, bueno, en esta obra de Odín Dupeirón, la mamá nunca pierde, a vivir, nunca pierde de vista al hijo. O sea, en algún momento de la obra dice, ¿te acuerdas cuando esto? Yo ahí estaba. ¿Te acuerdas cuando esto? Yo ahí estaba. Y hay mamás que, claro, no están. O sea, que dicen, ay, nos vemos, shalala. Y hay otras que dicen, no, yo no te suelto, yo no te dejo. Pero todo en exceso, o sea, es que vamos comprendiendo que todo en exceso también hace daño. También hace daño. Vamos a leer algunos comentarios, profe, para irnos a las etapas del desarrollo que es bien importante que hablemos. Antes de eso, Clau, apúntele para que no se nos olvide, para continuar con eso y ligarlo a la teoría. Ajá. Es, ahorita que estoy leyendo lo de el nido, yo siempre pongo una metáfora, bueno, no siempre, pero hay una metáfora que regularmente en este tema pongo, que es la jaula. Ponga ahí la jaula y ahorita... La jaula. La jaula, y ahorita hablamos de eso. Pero bueno, saludos desde Cabina, Univer Radio, muchísimas gracias a la gente de Cabina, a la producción, todo el apoyo. Ojalá me regalen un vaso con agua, qué padre. Muchísimas gracias. Saludos desde Cabina, saludos. Miriam nos está viendo, saludos Miriam, muchísimas gracias. Bien pendiente Miriam. Oh, ya nos manda un mensaje, ¿qué onda? A ver a qué hora llegan. Sí, llegamos así de... Como siempre. Ay, llegamos puntual, lo que pasa es que hoy sí nos dejaron nuestro horario normal. Sí. Okay. Ya, okay. Luego, Miriam, qué bien que continúen con este tema tan importante e interesante. Sí, Miriam, la verdad es que creo que es un tema cotidiano, es un tema tan de todos, que seguramente tampoco lo vamos a cerrar hoy, no para continuar después, sino porque no es un tema que no, como todos, ¿no? Que nunca se agota, nunca vamos a cerrar un tema.
Stephanie Piña de Cicadet nos está viendo. Saludos, Stephanie. Stephanie es la psicóloga que nos acompañó con Arlo y con Hola, Fanny. Alex, y que después ya no pudo venir por temas sociales, que las carreteras estaban así como que... Te volvemos a invitar cuando quieras. Cuando quiera, está por acá, con mucho gusto. Marisol Luna nos está viendo. Saludos, Marisol, muchísimas gracias por estarnos viendo. Marisol, tuvimos una charla de hacer un programa de Pedro Infante, donde usted va a estar presente. Ay, no. ¿Sí? Yo ese día tengo unos 15 años. Bueno, se toma, como va a ser una fiesta de 15 años, le quita un día y viene. Porque el próximo 15 de abril, pues se conmemora un aniversario luctuoso de Pedro Infante, y valdría la pena que tocáramos ese tema, y ella está más que puesta, porque además tenemos que hablar de ni hablar, traes puñal. Y le sale re bien. Sí, le sale re bien. Y espérame tantito, porque me acuerdo una vez que mi sacrosanta madre estaba así, ¿no? Así, según ella durmiendo, pero de pronto como que abría los ojos. Y hay ¡Abre esos ojos! ¡Cierra esos ojos! ¡Cierra esos ojos! Yo quiero ese chaleco, ya se lo quitó precisamente para que no se lo quiten. ¿Quién quiere Marisol mi chaleco? Luna. Oh, sí, amiga, cuando quieras. Pero pues aquí que te vean, no, hombre, ya está. Le compré unas sandalias a su niña que ya ni le van a quedar. Me debe una birria y ahora quiere mi chaleco, o sea, nos vemos en 20 años. Seguramente. Ya ni nos va a quedar. Seguramente es pretexto para que se vean. Lleve el chaleco. Saludos, los quiero muchísimo. Muchísimas gracias, Marisol. Muchísimas gracias. Y ahora sí dice, ya lo voy a leer allá, tenía que empezarlo porque ya está más grandecito, es más padre. Dice, tenemos que desnaturalizar al niño desde que llega al mundo. Mirarlo, nombrarlo, amarlo. Si no, estaríamos hablando de un hijo como el de la película Tenemos que hablar de Kevin. ¿Sí? Pues que nos cuente. ¿Qué es eso de desnaturalizar? ¿Usted le entiende esa parte? Un poco, pero prefiero. ¿Es Marisol? Sí, Marisol Luna. Ojalá que nos pueda hablar un poquito. Tenemos que desnaturalizar al niño desde que llega al mundo. Me imagino que se ha de referir como a ponerlo como lo más que se pueda en contexto. Ajá. Como... Pero no quiero equivocarme, no quiero dejar. Marisol, ayúdanos con eso, por favor. Porque entendemos que sí es cierto que hay que mirarlo. De hecho, Lacan dice que yo soy tu deseo, a partir de la mirada. Nombrarlo, por supuesto, ¿no? Que tenga su escenario, tenga su espacio. Yo creo que a eso más bien se refiere. Ajá, y amarlo, pero no atraparlo, no atraparlo. Yo creo que a eso se refiere. ¿No? Pero bueno, ya, ¿qué debo entender, Marisol, por eso de desnaturalización? Pero bueno, después, Sandy Mireles, who is she? Sandy Mireles. Sandy Mireles, mi prima. Ah, ya, saludos, prima. Saludos, Paquita. Sí, me sonó el Mireles, pero no, de pronto. Sí, o sea, Mireles es Mireles. Sí, es banda. Muy bien, saludos. El niño se empieza a sentir vacío desde que los vamos haciendo independientes. Se cocinan algo ellos mismos, lavar o planchar su ropa, etc. Es bien difícil desprenderse, pero sé que es lo mejor para su formación adulta. Interesante, ¿eh? La posición es ya aclara mucho de lo que dijimos. También debemos respetar sus planes y su tiempo, porque muchas veces ya no pueden o no quieren salir con los padres, y es parte de esa misma autonomía. La clave es mantenerse cerca. Me parece que Sandy Mireles, a reserva de lo que usted diga, nos ayuda a contener todo lo que estamos diciendo, así como por asociación libre. Porque, y lo quiero ligar al comentario de Marisol, porque efectivamente mirar al niño es darle un lugar. Tú eres tú. Exacto. ¿Sí? Yo creo que eso se refiere. Nombrarlo, incluso por su nombre y no como mi hijo. ¿Sí? Es mi hijo. Ajá. Es mi hijo. O sea, espérame, él es él. Aunque sea tu hijo, tiene nombre. ¿Sí? Rodrigo. ¿Quién se llama Rodrigo? Mi bebito, claro, se llama Rodrigo. ¿Sí me explicó? Entonces, él es Rodrigo. Sí es su hijo, pero él es Rodrigo. No sé si con eso lo digo bien.
¿sí? Sí, Entonces, creo que sí, se comprende. ¿sí se entiende? Entonces, está padre y como dice Sandy, cuando los niños tienen que ser independientes, tienen que hacer sus propias cosas, tienen que llevarse la cuchara a la boca, tarde que temprano, es que se bate, pues limpie señora, pero él tiene que llevarse la comida a la boca, Claro. porque con tal de que no ensucie le doy la comida y entonces es cuando aprende. Y después que lave su ropa y que la planche y que tienda su cama, todo eso, sí lo está haciendo independiente y entonces la mamá sigue siendo la mamá, pero no la crea de ese chamaco. Perdón por decirlo tan bruscamente, pero sí es necesario que se independice. Pero y entonces la mamá empieza a sentir, como dice Sandy, esa cosa vacía. ¿Y entonces yo qué hago? ¿Y entonces mi función cuál Ese es? es el punto. Sí, Las mamás de hoy. claro. Y entonces cuando ya están grandes, ¿y ahora qué hago? Y, y parece reproche, pero es que me entregué a mis hijos ¿y ahora qué hago yo? Sí. Sí. O ya no me están ocupando lo suficiente. Y ya no sirvo para nada. Y ya no sirvo para nada. Y no soy útil. Uh-huh. Híjole. Y sufren mucho, ¿no? Sufren mucho las mamás en este pensamiento, pero yo estoy muy de acuerdo. O sea, creo que hoy nuestros hijos tienen sus propios planes, estoy muy de acuerdo con Sandy, tienen sus planes, tienen sus espacios, y justo hasta esos espacios que pueden ser sus recámaras, salir con el novio, lo que sea, creo que hasta ahí también nosotros tenemos que tener el respeto de decir, ok, tú lo arreglas, tú lo limpias, tú sales, tú esto, o sea, sí, yo tengo mucho esa crítica, lo voy a decir abiertamente, ¿no? Porque sí hay algunas que otras personas de mi familia que es, no seas así, ayúdale, ay, es que viene cansada de la universidad, ¿no? Y yo así de, pues yo también estoy cansada, ¿no? O sea, Y también que fui a la universidad. y también ya fui a la universidad, o sea, que busque el tiempo para hacerlo. Y si no, no va a poder hacer esto, bueno, y ahí es donde entra Claudia con el no se hace, no vas, no. Entonces, porque al final del camino, aunque lo hagan mal, pues lo van a tener que estar repitiendo hasta que lo hagan bien. Claro. No hay de Yo otra. pensé que iba a decir, pues estupendo, bravo, una porra. O es tu perro y tú lo bañas. Pues es que sí, profe. ¿Sí? O sea, tiene que ser así. Creo que hay muchas cosas que se valen cuando el niño está pequeño, ¿no? También comprendo mucho esto que dice Marisol, ¿no? Sacarlo de un estado primitivo, humanizarlo, y creo, y me vuelve a llevar como al punto donde ya los niños, desde que no están acá adentro, comienzan a tocar, a experimentar, a saborear, y justo es lo que tenemos que dejar que hagan, ¿no? Porque si no hacemos eso, vuelvo a lo mismo. Entonces ahí tenemos esos adultos que siguen estando con su mamá, que siguen dependiendo de la mamá, que las mamás siguen tomando decisiones por ellos, incluso cuando ya están casados, cuando ya tienen una pareja, queriendo meterse, se escucha como muy chistoso, pero es que es real, hasta la cocina, ¿no? O sea, no debes que tu hija, no, es que no tu hijo. Y no está mal, o sea, porque aparte también a veces nosotros como hijos ya somos muy intolerantes y no permitimos que efectivamente la sabiduría que tienen nuestros padres, adquirida por toda la experiencia que tienen, por supuesto que va a ayudar. Tomemos de ahí lo que nos convenga y lo que no pasa nada, pero también hay hijos que es, tú no te metas, ¿sabes? No, a ver, tampoco. O sea, los papás traen, a pesar de su historia, de la equivocación, traen una experiencia que nosotros apenas vamos para allá, muchos. Entonces, permitamos, pero también seamos capaces de clasificar la información, el contenido que quieren algunos papás y algunas mamás dejar en nuestras familias. O sea, aprendamos a clasificar y que la culpa no nos llegue cuando decimos, gracias mami, gracias pap, pero no, esto lo voy a llevar así y a ver qué pasa. Y entonces, bien difícil, pero... y entonces eso es lo que de alguna manera, por ejemplo, en este comentario de Marisol que nos aclara lo de desnaturalización, dice sacarlo de ese estado primitivo, ¿no? Humanizarlo, darle herramientas como ser humano para que crezca. Ligado al comentario de Stephanie Piña,
que dice a la letra, ante los ojos de mi mamá y otras madres, soy la peor. ¿Así? ¿Sí? Ante los ojos de mi mamá y otras madres soy la peor. Una mamá floja, pero he entendido que la única función de las madres es enseñarles a vivir en este mundo sin ti. No solo sobrevivir, a vivir, y para eso deben ser independientes. ¿Qué entiendo? Literal, claro, el niño, decía yo hace rato, se tiene que llevar la cuchara a la boca, porque la mamá, con tal de que no ensucie o porque es mi bebé, le da de comer. Y cuando el niño va a vivir sin la mamá, tiene que aprender a vivir sin ella. Y qué bueno que desde pequeños empiecen a ser independientes. Y está fácil entenderlo desde afuera, ¿sí? Porque usted no va a caminar por su hijo, ¿o sí? No. Tiene que aprender a caminar. Claro. ¿Sí? Y usted no va a estudiar por su hijo. O sea, acérquele el libro quizá, pero él tendrá que leerlo. Entonces, sin usted, ¿qué tiene que hacerlo? Y Fanny tiene mucha razón. Así como estamos hablando de estas mamás que abandonan a sus hijos por crear otras familias, que, híjole, sí hay mamás que dejan a sus hijos y van en busca de otra familia y tienen otros hijos. No lo juzgo, o sea, no es una crítica, pero es como un trabajo de terapia muy cañón. Saber qué sucede en la psique, así tal cual lo voy a decir, en la psique de estas mujeres que abandonan hijos por tener otra familia donde hay otros hijos, ¿no? O sea, es algo muy, muy cañón, muy fuerte. Pero también, hoy en día hay muchas mamás jóvenes, que son muy enjuiciadas de la forma en que crían. Porque justo, ¿no? A los ojos de soy mala, soy floja, ¿no? Porque, o estás haciendo las cosas mal porque ¿cómo sales? Eres una mamá, las mamás, mi papá es de esos, mi papi es como muy de, si yo le digo voy a salir el viernes, es como de, nah, como cena, hasta hace así, es para que ya estés ahí con tus hijos, vean una película, ahí acuéstense, abraza a tu hijo. Y yo así de, ya lo abracé. Toda la mañana. Sí, ya lo abracé de lunes a jueves. Ahora quiero que me abracen a mí. O sea, ¿no? Bueno, no. Y entonces es como, de repente, si uno no tiene esta construcción machín, donde ya nos fuimos a trabajo emocional y cultural, social y de todo, a una buena terapia, ¿qué creen? Sí nos vamos a bajonear, porque entonces es de, sí es cierto, ¿yo qué estoy haciendo en otro lado, conviviendo con personas que igual ni conozco, pudiendo estar con mi hijo? O sea, sí pasa. A mí ya me pasó y, ¿no? Pero también, vuelvo a lo mismo, en esta construcción, en este trabajo interno, dices, no, a ver, espérame, he hecho todo lo necesario. Mi hijo ha comido toda la semana, tiene ropa limpia, tiene casa, tiene escuela, tiene esto, tiene el otro, me encargo, gustos, todo. ¿Dónde estoy yo? Porque es que si yo no estoy bien, la semana que viene no la va a pasar tan bien, porque voy a andar de malitas y voy a andar cansada de una rutina y no me voy a saber mujer, no me voy a saber, o sea, muchas cosas. Entonces, sí es cierto, ante los ojos de muchas personas, sobre todo en la familia, vamos a ser muy enjuiciadas las mamás más jóvenes. O sea, eso es real, pero todo depende, Fanny, de este trabajo interno. O sea, vayamos a terapia. Además, sé que Fanny no nada más es psicóloga, o sea, también está bajo tratamiento con y además con el profe, o sea. O sea, ¿conmigo? Sí, ¿no? No. No es cierto, la estoy confundiendo con la otra chica. No, pues ya sé quién es Fanny. Sí, no. También se dedica a la terapia. También. Y además nos manda como el complemento de lo que estamos hablando de una manera bien interesante. Porque de alguna manera está parafraseando lo que usted está diciendo. Dice, y ojo, fomentar la independencia de los niños, obviamente, es estar pendientes mientras ellos lo hacen.
Sí, obviamente cuando están chiquititos y de pronto sí hay que dejar que se resbalen, de pronto, Eso según es lo que yo, decía sí, Sandy, ajá, estar ahí. pendientes. Yo te miro, aunque tú no lo Aunque, creas. ¿te acuerdas de aquello? Yo ya sabía, Yo ya sabía, sí. yo lo vi, yo te conozco. Sí. Qué bonito, porque sí es cierto, o sea, ¿a quién no nos ha pasado como el de, pero es que lo dejaste entablado? No, es que no es cierto. Búscalo. O sea, es que es real, o que nos hagan burla en las redes sociales donde estoy ocupada, la palabra es esta, está en tu cuarto, y así varias instrucciones, porque es real. O sea, nosotras las mamás tenemos ahí, estamos en todo, pero también hay mamás que no están en nada. O que lo dicen diferente. ¿Lo encuentro? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Sí, claro. Bueno, Real. continuamos. Y ojo, fomentar la independencia es estar pendientes mientras ellos lo hacen y apoyar, enseñar, no dejarlos solos, como también sucede mucho hoy, y que ellos aprenden. Ay, lo leí mal. A ver, ¿dónde? Porque no mientras yo lo leía, no lo entendía, y hace rato lo leí y lo entendí perfecto. Va de nuevo. Y ojo, fomentar la independencia es estar pendientes no mientras ellos lo hacen y apoyar, enseñar. No dejarlos solos, como también sucede mucho hoy, y que ellos aprendan por necesidad. Eso es abandono. Entonces, lo que entiendo así es, claro, hay que estar pendientes de los niños, permitirles que crezcan, que se desarrollen, que aprendan, como que al ojo, ¿no? Al ojo de, como el que tiene tienda que la tienda, ¿no? Al ojo del amo, el caballo no sé qué. O sea, es decir, voy a cuidar a mis hijos, voy a estar pendiente de ellos, pero les voy a dar libertad de desarrollo, que crezcan, etcétera. Pero que aprendan bajo una línea, incluso bajo una jurisdicción de papá, de mamá. Porque dejarlos a que aprendan por necesidad ahí, pues, es tu bronca. Eso podría ser lo que se entiende por abandono, según lo que leo. Ahí creo que Fanny nos regresa al título principal, ¿no? Que es, ¿puede el desamor de una madre romper a un hijo? Sí, sí lo puede romper. El desamor puede romper a un hijo, porque en este abandono, pues ahí tú experimentale y apréndele. Hay un abandono en donde se empieza a buscar información, a ver si es cierto, a ver qué pasa, a ver qué se siente por necesidad, y entonces empiezan a agarrar ejemplos de personas que no meramente son ahora sí que valga la redundancia, pero un ejemplo, ¿no? Y ahí que tenemos todas estas personas que están en cárceles o que tienen, que son adictos, ¿no? Porque pues su necesidad fue salirle al mundo, ajá, y ver qué encontraban. Y lo que encontraron no fue tan bueno, porque mamá no estaba ahí pendiente. Mamá se desentendió porque hubo una falta de amor, porque hubo falta de compromiso, porque ven otros hijos, y hay muchas mamás que se justifican con esto, eran muchos hijos, ¿no? Y pues no podía estar con todos, o sea, no creo, porque si hubiera sido así, no serían unas buenas personas todos ustedes. Pues no creo. No, pero sí, de pronto dice, ay, es que tuve muchos hijos, ¿a qué hora? ¿A qué hora querías que hiciera esto o lo otro? Fueron muchos. Y sí puede pasar, ¿No, sí? cuando habla de ¿y a qué hora? Quizás sean cosas y esos detalles, ¿no? Que también, pero tuvo que haber algo en esta educación, que hay hijos que la necesidad les empezó a decir, a ver, ¿qué quiero aprender? ¿Qué quiero ser? Esto no quiero ser, esto no quiero tener, quiero más. Y comenzaron a tener ejemplos de vida y ejemplos importantes. Pues yo no sé si tiene relación, pero en cuanto usted dice eso, me acuerdo de algo. Mi papá es albañil, bueno, fue albañil toda su vida. Y me acuerdo que todos los fines de semana me decía, ayúdame a construir la casa donde ahora vive mi madre. ¿Sí? O sea, me acuerdo que yo puse el primer tabique y me decía, cuando llegue ya hay una zanja así. Entonces yo decía, ay, mi papá, o sea, ¿por qué si yo quiero ir a jugar? Claro. Y él me ponía a trabajar. Y un día, en vacaciones, me llevó a trabajar a provincia.
Y me acuerdo que me dijo, un camión había descargado ahí la arena, y me dijo, 2 carretillas por casa, eran casas en serie. Al pie de cada casa tienes que poner 2 carretillas de arena. Y yo, pues, chaval, 15 años, decía, ¿cómo no? La primera fue. Y ahí voy, la primera y la segunda. Ahí a la tercera casa, decía yo, eran como 20 casas, y yo ya no quería. Y ya no quería. Y le dije, papá, es que ya estoy bien cansado. El Tabasco era, entonces el sol horrible. Y, híjole, yo era, bueno, con eso le digo todo, mira cómo me quemé. Sí. No sé cómo se quemó. ¿Y qué cree? Al final del día, cuando yo ya estaba cansadísimo y lastimado y todo eso, me dijo, ¿qué? ¿No? Y yo, no, es que yo estoy cansado. Entonces ponte a estudiar. ¿Y qué cree? Dije, hay que estudiar. Claro. Sí, hay que estudiar. Sí, y ahora le digo a mi hijo, pues, papá, es que pues ya estudié, hijo. Claro. Sí, entonces ponte sí, a estudiar. Ponte a estudiar. O sea, sí se aprende, sí se aprende. ¿Dónde andamos, Clau? Andamos, creo que es un buen momento para seguir con lo que quedó pendiente la semana pasada. Estábamos hablando sobre las etapas del desarrollo. Importantísimo hablarlas, terminarlas de, si no bien explicadas, y por lo menos que se comprenda, porque creo que esto tiene una base importante en el ser, ¿no? Y si estamos hablando de estas mamás que abandonan, que niegan el amor, también valdría la pena que conozcamos qué faltó en esa construcción, ¿no? De esa mamá. O cómo lo vivió. Cómo lo vivió. Y además, también nosotros, porque vamos a ir ubicando que de repente dices, no, híjole, como que aquí no tuve, no recuerdo esta etapa con mi mamá. Interesante. También Bueno, importante. si no le molesta, voy a hablar de una etapa que es la etapa fálica del desarrollo psicosexual desde la perspectiva psicoanalítica, específicamente la teoría freudiana. Entre los 3 y los 6 años, bueno, en realidad es entre los 3 y los 5, más o menos, y después rápido paso a los 6 años y le doy la palabra, ¿vale? No, porque de hecho nos quedamos en esa. Ah, mire. Entre la de los 3 y 6 años, que según Erickson es iniciativa contra culpa. Ok, entonces. Pero acá es. Ok, sí. Acá es la etapa fálica. Y en esta etapa, tanto niño como niña se enfrentan a los complejos. El niño vive el complejo de castración, es decir, ante la diferencia anatómica que el niño percibe de papá y de mamá y en los juegos con sus propios amiguitos, se da cuenta que hay una diferencia anatómica. ¿Sí? El papá tiene un pedacito de chocolate, ya conté el chiste, ¿no? Bueno, tiene su genital masculino y entonces es evidente, es a la vista. Y el niño, varón, que sabe que él tiene el propio, y observa cómo mamá atiende a papá o le dice con estos mensajes subrepticios de que papá tiene cierta autoridad cuando le dice, levanta tus juguetes, ya va a venir tu papá. O guarden, ya váyanse a dormir porque ahí viene tu papá. Y entonces estos son muchos los mensajes. El principal es, mi papá es como el jefe, por decirlo así. Mi papá tiene la vara alta. Tiene la vara alta. ¿Sí? Esa vara a veces. Pues a veces tampoco está, no. ¿Sí? Mi papá tiene la vara alta. Mi mamá atiende a papá. Tener este genital me da privilegios. Así es como se entiende. Así se entiende. Entonces el niño dice, ay, creo que tener el genital masculino me da privilegios. Sí, porque es algo que tengo que ya no. Ajá. Porque además la ve. Claro. Y entonces no quiero perderlo porque no quiero perder los privilegios. Entonces el niño vive esta etapa que se llama de castración. Sí, castración, así como a los animales. Obviamente acá es simbólico. El niño no quiere perder o no quiere ser castrado porque va a perder esos privilegios. Entonces el niño vive angustia de castración. Y la niña, se oye horrible, las feministas lo maleen, yo lo digo rápido, en el buen sentido, y esto es simbólico. La niña vive lo mismo, pero entonces lo vive con envidia. Yo quiero tener,
los privilegios que él Y tiene. si lo dice así de primera instancia, muchos dirán, ¡ay, cállate! ¿No? Pero no entiéndase, lo están hablando de una forma teórica. Claro, y además es simbólica, porque yo quiero tener los privilegios que ese niño tiene. Y es que, Clau, lo decimos y parece raro, pero no. Anda el Pepito, acuérdese, anda su hijo corriendo y usted, ay, mi niño, y ahí va, y se sube se sube a la resbaladilla al revés, en lugar de por las escaleras, por la resbaladilla y no hay bronca. Pero no ande una niña por ahí jugando que la mamá le dice, hija, pareces niño, mira, y la peina y le acomoda la ropa, o la clásica, se te ven los calzones, siéntate bien, siéntate bien. Entonces empieza a entender que ser niña, que sería la diferencia anatómica. Hay más contención. Sí, te tienes que portar de una manera diferente. Entonces la niña pues también quiere jugar, también quiere vivir. ¿Sí me explico? Entonces ahí hay una diferencia que resultado de lo anatómico, lo voy a decir literal, no lo digo yo, lo dice la teoría psicoanalítica, hay una inferioridad clitoridea. Es decir, hay una superioridad con el pene, entonces hay una inferioridad con el clítoris, que no creció, incluso biológicamente, como el pene, que además las terminaciones nerviosas son las mismas, ahora no me mete el rollo biológico. ¿Sí? Entonces ahí el niño vive la angustia de castración, no quiere perder y la niña quiere tener. ¿Cómo estén parados en relación a la castración? ¿Cómo van a vivir el otro complejo, que es el famoso complejo de Edipo? El niño se enamora de mamá y para no perder el genital renuncia a ella y se busca a otra, que va a ser la novia, inconscientemente, que va a ser la otra, la novia, pero que la va a elegir en función de su propia madre. O sea, yo amo tanto a mi madre que quiero tener una mujer como ella y elijo a mi pareja en función de mi propia madre. O lo que es lo mismo, usted se parece a su suegra. A los ojos de él, al inconsciente de él, ¿sí? Y a veces lo descubrimos cuando decimos, ay, igual que mi mamá, ¿sí? Se comportó como mi mamá. Y además, Marisol no me va a dejar mentir porque ella, alguna vez lo platicamos, que Freud y Edipo chocan las copas cuando un hombre le dice a su mujer, mamacita. Mamacita, ¿dónde está? Ay, ¿sí? Es decir, mi mamá chiquita, ¿sí? Como a mi mamá. ¿Se comprende? Y la niña se enamora de papá y tiene que renunciar a él para tener a otro que no es su papá. A quien le dice, si ni a mi papá se lo permito. O sea, ¿por qué lo comparas? Porque tu inconsciente es el sustituto de papá. Pero también aquí entra, por ejemplo, yo he escuchado a mujeres donde no quieren tener un hombre que tenga ningún parecido con el papá. Bueno, ¿qué pasa? Por eso yo dije en función de papá, no parecido a papá. Es decir, si usted no quiere, vamos, le ponemos nombre, no, si usted no quiere que su pareja se parezca a su papá, es porque está eligiendo a una pareja en función de su papá, que no quiere que se parezca a él. ¿Qué es la base? Claro. Okay. Si mi papá fue estricto, gandalla, y así, sí, así, yo no quiero a alguien que me trate así. Pero lo eligió en función de su papá. De todas maneras. Sí, porque si su papá hubiera sido el amoroso que usted quiere, yo quisiera tener a alguien como mi papá, también lo está eligiendo en función de su papá. O sea, no tiene que ser parecido, tiene que ser en función del papá. Se elige. Esa es la referencia. Y al hombre le pasa lo mismo. Entonces, este es el famoso etapa fálica, ¿sí? Donde el falo, que no es el pene, tiene un lugar importante en el desarrollo psíquico. Cuando se resuelve el Edipo, cuando se resuelve lo que se llama el sepultamiento del complejo de Edipo, pasamos a un periodo que se llama periodo de latencia, donde todo se resigna e incluso viene lo que se llama amnesia infantil. Ya no nos acordamos de todo lo pasado, porque es muy pecaminoso. Yo necesito vivir con una novia que no me remita a mi madre conscientemente, porque entonces, ¿cómo la abrazo, cómo la beso, cómo la toco? Eso se llama incesto, entonces necesito que se me olvide para yo poder acceder a otra mujer. Pero en el inconsciente, ahí está. ¿Qué le parece? Bien laborioso. Sí, claro. Porque además, digo,
del otro lado de la pantalla habrá personas, bueno, está Marisol, supongo que ha de estar conectada todavía, porque ya no vemos quién se conecta. Hace un montón de tiempo veíamos ahí como las caritas y ya podíamos identificar más o menos los contactos, si los teníamos, pero ahora de plano no, entonces no sé si está conectada esta Marisol, pero a lo que voy es que si hay personas que comprenden esta teoría, dirán, no, claro, ¿no? Pero hay otras, como el público en general, que de repente les cueste mucho trabajo comprender esta teoría de Freud. Por eso pongo ejemplos así como que muy mundanos, ¿no? Que la mamá le dice a la niña, ay, pareces niño, siéntate. Entonces, pues son mensajes subrepticios que sí se entienden. Y además de que le voy a decir, la semana pasada iniciamos hablando sobre las etapas del desarrollo de Erik Erikson, que pues al final del camino vienen de allá, y cuando se dice, voy a hablar de la etapa fálica y de los 3 ¿de 3 años? A los 5 o 6. Ajá, que es la misma que maneja Erikson, porque además viene de allá, solo que hace unos acomodos distintos, porque aquí ya lo hace más sociocultural, claro, ¿no? Y Freud, no, pero viene de allá, porque Erikson también trae esta misma etapa de los 3 a los 6 años, pero llamada iniciativa contra culpa, y que además es muy parecido a lo que usted dice, profe, porque aquí en esto el niño comienza a querer tener esa capacidad de explorar, ¿no? Pero que dependiendo de lo que se va encontrando y dependiendo de cómo lo vamos formando, de lo que uno le permite, de esta, dice, iniciativa contra culpa, lo capaz que eres. Pero si yo no veo que tú eres capaz, entonces te voy a estar señalando y señalando. Y entonces el niño va a crecer con una culpa que lo va a poner en vergüenza, que no se va a sentir capaz, que no va a tener iniciativa. Y eso es de los 3 a los 6 años. Complicadísimo, porque están en una etapa donde brincan, ¿no? Del preescolar a la primaria, donde ya se van a encontrar con los niños de grandes. 12 años. Ajá, que es la etapa que le sigue. Pero espéreme tantito, porque falta, aquí cabe algo bien interesante, porque la culpa, decía alguien por ahí, lo voy a decir rápido porque es grotesco, es como la vecina que nadie se quiere echar, le dicen la culpa, nadie se quiere echar la culpa, ¿sí me explico? Es decir, ¿cuándo un niño tiene culpa? ¿Porque hizo algo mal? Pero, no meramente, y entonces ahí voy a meter ruido. Observe cómo el niño chiquito antes de esta etapa puede andar deambulando por la calle desnudo. Y no hay bronca que mamá lo vea. Incluso no pasa nada. Y la gente en general vemos a un niño chiquito desnudo y no pasa nada. En calzoncitos y claro, no pasa nada. Pero resulta que el mismo niño llega a un momento en que ya se oculta, en que ya cubre sus genitales, en que ya no se deja ver, ni siquiera por la mamá. Entonces, la señalo porque usted en este momento está viviendo esas cosas o las recuerda. Claro. Estoy en esta etapa, ¿sí? Justo. Donde el niño dice, no, esto es mío. ¿Sí? Partes prohibidas, dice Pepito. Partes prohibidas. La parte prohibida. La parte prohibida, pero ¿por qué prohibida? ¿Sí se da cuenta? Porque además en la escuela, porque desde allá vienen con esta, es que está cañón. Erikson tiene una base fundamental en el contenido que tienen las personas que hoy son pedagogos, pediatras, psicólogos, pero más, creo que con los pedagogos sí trae algo bien pesado, y cómo ellos mismos, que son los que están a cargo de los niños, les hacen notar así, esto es prohibido, esto, que llega el niño con toda esta culpa de sí, claro, si de repente ya fue algo muy grave, claro, fue muy malo. Cuando el niño en esta etapa entiende el sí y el no perfecto, casi por naturaleza psíquica, pero sí, encima se lo subrayamos. Y ojo, porque hay una premisa fundamental en psicoanálisis que dice, la prohibición genera deseo. Claro. Sí. Interesante. Sí, la prohibición. Hasta nosotros los adultos. Sí, claro. No, porque
¿A ¿no? poco? Ay, hasta me acordé de alguien en clase. ¿A poco? Que Sí. dicen que esa mujer es prohibida. Sí. Y hasta se vuelve reto. Sí, pues ahora tienes que decir, mira, tú eres libre de hacer lo Tú eres que libre quieras, de hacer lo que quieras. pero aquí estoy, ¿eh? ¿Sí Bueno, me explico? estamos hablando de los niños, porque si no, pues nos vamos a ir a los adultos. Pero es real, en los niños esto es, incluso cuando hay experimentos donde les dejan a los niños así dulces y no lo puedes tocar hasta, ¿no? Y son grabados y están así de... Ya sé. Tómate. Sí. Y bueno, entonces pasamos a otra etapa. O quiere usted hablar más de la iniciativa versus culpa. No, solamente quería poner más bien es como una pregunta para usted. Ahora. No pregunta, pues pero, usted es la alumna. Sí, pues usted es el maestro. Usted es el que enseña. Bueno. No, mire, vengo tapadito. Yo, o sea, no es pregunta, más bien me gustaría saber qué opina sobre esto, porque en esta etapa en donde que es iniciativa contra culpa de Erickson, decíamos que lo que podemos generarles, ¿no? Dejarles esa carga a los niños de esto está mal, del sí y el no. A muchos adultos tienen, por ejemplo, a ver, mamás que dicen, yo me sigo bañando con mi hijo, ¿no? En esta etapa. Y no pasa nada, o sea, pueden ver a su papá caminar sin ropa interior y es que naturaleza, es que estamos hablando, contra los papás dicen, no, o sea, esto no está bien, ya no es correcto que el niño de 6 años se bañe con la mamá o con el papá, que esté viendo, eso es una. La segunda, yo conocí a alguien que, por ejemplo, hay niños que les gusta comer sin camisa, ¿no? O andar en el calzoncito y se sientan a comer y entonces hay adultos que no, en la mesa no te puedes sentar, eso no está bien. O sea, entonces todos nos quitamos la camisa, ¿no? Hombres y mujeres todos. Y entonces el niño era como de, no lo veía mal, simplemente pues tengo calor, me siento más cómodo y además está disfrutando de sus alimentos, que estamos hablando de algo sumamente importante, la hora de la comida. Entonces, ¿qué opina, profe, de estos adultos, ¿no? Que es el no, esto está bien, esto está mal, contra estos niños que traen toda la mente limpia, ¿no? Y que no ven nada prohibido ni nada malo en esto. A ver, ojo. A ver. Ojo, porque hace rato yo le hablaba de que, y me lo brinqué porque no es clase de psicología y mucho menos de psicoanálisis y tampoco vamos a poder tocar todos los temas, pero a colación de lo que dice, entonces voy a tocar un punto más. En la etapa fálica que se da entre los 3 y los 6 años de edad, más o menos, que donde dije que sucedían los complejos, tanto el de castración como el de el Edipo, tiene que suceder algo que es fundamental, que es el proceso de represión. De represión. Lo dije vedadamente cuando dije, y de pronto pasa a un periodo de latencia donde el niño olvida, y no dije cómo lo olvidaba. Bueno, pues lo olvida porque hay un proceso de represión, que es esa represión que todo lo manda al inconsciente. Y digamos que el niño puede empezar a enfrentar su vida desde lo consciente. De hecho, por eso habrá que decir que el niño entra a la primaria hasta los 6 años cumplidos y nadie sabe por qué. Y tiene que ver porque el niño antes, yo definiría al niño, no me dejen mentir los psicoanalistas que andan por ahí, que dicen, el niño es un perverso polimorfo, que en español significa, es perverso de muchas formas. Perversión significa todo aquello que no lleva a la reproducción. No me voy a meter a la explicación, solo a decir que el niño puede rebasar límites sin culpa hasta que la vive, porque está entendiendo este sí y este no, esta situación de lo prohibido, porque está prohibido, aunque eso me genera deseo, pero lo debo resignar mi deseo a eso porque si no pierdo mis privilegios que me da mi ser masculino. ¿Sí? Y la niña, de hecho, por eso la niña es como que rebasa más límites. Eso ya después lo hablamos cuando son adultas. Pero por ahora, entonces el niño ya entendió el sí y el no. ¿Sí? Entonces, ese niño que puede deambular desnudo, como dije,
o puede estar sin camisa a la hora de la comida, es porque todavía no se ha dado todo ese proceso de represión. ¿Sí me explico? Estoy hablando de un niño hasta los 6 años. Después ya lo podemos pensar como si tengo calor y tengo confianza, etcétera, pero tenemos que someternos a ciertas reglas. Si el ser humano no se sometiera a las reglas, tanto sociales, culturales, morales, judiciales, del salón, como nosotros aquí, respetar horarios, etcétera, esto sería un caos. Necesitamos someternos a las reglas. Y ahorita aprovecho para hablar, por ejemplo, de Carreño, ¿no? Y sus reglas a la hora de la mesa. Sí, en la mesa hay que sentarse y hay que... Y no poner el codo. Y no poner el codo. Claro. Y que no masticar con la boca abierta y ese tipo de cosas, que tienen que ver con culturalización, con educación, refinamiento y todo ese tipo de cosas que los niños también tienen que aprender. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí me explico? Yo le digo algo, si yo llego a la fiesta de traje, no me quito ni la corbata, ni el saco lo pongo en la espalda, ni me arremango las mangas. O sea, me puse traje y es de traje. Hasta que me vaya. Hasta que me vaya. Órale. ¿Sí? Aunque haga calor. Aunque haga calor. Sí, porque me puse un traje, pero eso lo hago yo. Y yo veo personas que llegan de la fiesta, se quitan el saco y se arremangan y se aflojan la corbata. Y yo digo, entonces, ¿para qué te lo pusiste? ¿Sí me explicó? Sí, no, además me parece que hay lugares donde sí, ¿no? Claro. Sí, tenemos que cuidar. Mejor llega de guayabera en la noche y todo. Está padre. Pues vístete como quieras, pero hay reglas. ¿Sí me explico? Hay reglas. Entonces, sí, en la mesa, si su educación es esa, que en la mesa no hay celulares, en la mesa no se ponen los codos, en la mesa se respeta el horario, etcétera. Perfecto. Son reglas que tenemos que cubrir. No, que cumplir, perdón. ¿Sí? Entonces, ojo, porque si el niño hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere, ¿cuándo va a entender que hay reglas en la oficina? Cuando hay reglas en la escuela, en el tráfico, hay semáforos y hay un caos vial. Ahora imagínese sin respetar las reglas. Pero estamos hablando de una etapa en esta etapa, de hasta los 6 años, claro, donde no necesariamente tendría que ser no puedes estar sin camisa. O sea, estamos hablando que después de los 7 años prácticamente, entonces ya vendría no, porque es correcto que estemos así, claro. ¿No? Ajá. Antes no hay bronca. Oye, me hace recordar algo. De pronto llega mi hijo, así chiquito, así como, no sé si veo aquella película que ni sé cuál es, pero que llega un cuate así en calcetines y calzones, adulto, y así como barriéndose y tocando la guitarra. ¿Sí? Que en la Nana Fine, el mayordomo lo hace simulando eso. Pero bueno, llega mi hijo así, sin calzones, y le dice a X persona, vamos. ¿Así? Ajá. Sí. Y entonces es chistoso porque es un niño. Pero imagínese ahora un chamaco de 8, 9 años o 10, 16 que llegue desnudo y que es diga, grotesco. Pues, claro, sería... Sí. Claro. Nosotros lo vemos cuando estamos en el restaurante y de pronto un niño hace cosas de niño y uno pues, se mete en broncas. Entonces, comprendamos con esto que en esta etapa de la iniciativa contra la culpa que se abarca de los 3 a los 6 años, hasta cierto punto hay cosas permitibles. Claro. Porque todavía no se implanta lo correcto y lo incorrecto. Y además la etapa de Erikson nos está diciendo que en esa etapa justo tendríamos que dar un libre albedrío para que el niño no crezca con ese chip de todo es malo, porque finalmente la etapa nos dice culpa. O sea, aquí es donde nosotros podríamos hacer de un niño confiable, con capacidad de que en la etapa que sigue tenga la noción de lo que sí ya no está bien y de lo que sí se puede hacer. Así es. Okay. Porque en la etapa 4, que Erikson maneja de los 6 años a los 12 años, es laboriosidad contra inferioridad. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Y Freud habla de la etapa de latencia. Bueno, primero dije periodo de latencia. Es decir, todo está latente. Se reprimió y todo está ahí latente. Y ojo porque esta es teoría. Todo lo que está reprimido tiende a salir. El niño tiene que satisfacer su deseo. Entonces, todo lo que está reprimido sale. Va a salir tarde que temprano. Y en esta etapa, que sería la pubescencia, la pubertad,
y luego o la adolescencia propiamente dicha, y luego viene hasta ahí, hasta los 12 años, ¿no? Donde el niño está sexualizándose, pero ojo con lo que voy a decir, ¿sí? Ojo con lo que voy a decir. Por eso las etapas de Freud se llaman etapas de desarrollo psicosexual, porque todo remite al devenir sexual. Dije sexual, no genital, sexual. Sí, genital, ya sabemos, pene, vaginas, hormonas, etcétera. No, acá es psiquismo, sexualidad, la diferencia anatómica, el ser hombre, el ser mujer, el activo, el pasivo, etcétera. ¿Sí estamos? Entonces, en esta etapa, el niño está detenido digamos, en sus impulsos. Está detenido, pero va a votar. Este es el momento donde, ay, ¿te gusta esa niña? Y el niño dice, no me gusta. Aunque por dentro esté diciendo, sí me gusta. Acuérdense cuando a usted le decían, ay, ¿te gusta ese chavo? Y usted decía, ay, no, está re feo. Pero en realidad le gustaba. Le gustaba. Estamos hablando hasta los 12 años. Y cuando digo 12 pueden ser 13, porque nadie dice. Sí, claro. O sea, nadie dice, sí, entendamos. Hoy cumplí 12 y entonces ya pasó a otra etapa. No, es un proceso, ¿no? Entonces ahora la niña está ahí, ay, sí me gusta. Ay, sí me gusta ese niño. Y ya empieza a sentir bonito porque el niño también la mira y le dice, hola, ay, me habló. Y ahí están felices, pero está detenido, todavía no se atreve a decir, hola. Y ella, sí, mi amor. ¿Sí me explico? Todavía no, todavía no. Y Erikson lo plantea bonito, cuéntenos. Bueno, es que Erikson en esta de laboriosidad contra inferioridad que se da de los 6 a los 12 años, nos habla de las habilidades que comienzan a tener los niños para poder compararse entre sí, ¿no? O sea, yo también soy. Y viste cómo yo también brinco, y entonces creo yo que creo que aquí nos dan como la polaridad. En estas etapas, profe, tenemos esa polaridad, ¿no? De ir de lo laborioso cuando no resulta, cuando no se da como este proceso de habilidad. ¿Qué puede pasar? Pues la inferioridad con la que va a crecer el niño. Claro. No soy capaz de. No soy capaz. Yo no puedo. Él es más fuerte, él es más inteligente. Y me acuerdo mucho porque de esta etapa yo estoy entre la otra, porque pues mi niño tiene 7 años, y bien decía, ¿no? No es como de a los 6 años se acabó y ya pasó a la otra etapa. No meramente porque es un proceso, o sea, todas las etapas van junto con pegado, pero justo es, ¿verdad que yo también soy bien inteligente? ¿Verdad que yo soy más fuerte que él? ¿Verdad? Ahora que lo llevo a los entrenamientos y que está ya en un deporte, en una disciplina, ¿viste que corrí más que él? Cuando no fue. O sea, no pasó, y a los ojos de quien sea, ¿no? Es de, no, hijito. Pero aquí la mamá es donde dice, manches, estás bien cañón. Claro. O sea, ve tu conejo, ¿no? Y el niño, ¿viste? ¿No? Entonces, creo que aquí es donde les damos todo ese poder, ¿no? Y que también tenemos que aprender a decir no. Y que también, claro, creo que aquí se da mucho mi hijo es especial, y decía por ahí alguien, especial nada más las pizzas. Sí, claro, especiales las pizzas. Especiales las pizzas. O sea, por supuesto, claro que eres muy rápido. Sí. No es como que les tengamos que regalar eres el mejor de. Claro, no. No, porque además, aquí viene una cosa, y póngamos atención. En el tú eres el mejor del equipo, les estamos dando una carga que después va a pesar. Claro. Muy cañón cuando no cumpla esa expectativa, no solamente de nosotras las mamás, sino de sí mismos. Entonces eres muy rápido, o sea, qué bárbaro. Pero pero tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque en esta etapa, que es la laboriosidad contra la inferioridad, les podemos regalar cuántas habilidades estás teniendo contra el no eres capaz de nada. Claro, porque si decimos mi campeón y resulta que no es campeón, ¿qué va a suceder? ¿Sí estamos? Entonces sí tenemos que aprender a ubicar. Qué bien lo hiciste, excelente, lo podrás hacer mejor. O sea, todavía hay más. Claro. ¿Sí me explico? Porque si ya eres aquel que cumple su deseo, pues ya se puede morir, ¿no? Porque ya lo logró. Sí. No, somos como seres humanos definidos como perfectibles, que significa siempre susceptibles de aprender,
de desarrollar. Ujú. Sí, por eso yo digo, yo no soy, yo estoy siendo, estoy en un proceso. ¿Sí? Así Por es. eso, yo soy psicólogo. Ah, pues ya acabaste. Yo no, yo estoy siendo. Estamos siendo psicólogos. ¿Sí? Ujú. Ok. ¿Algún comentario o algo? ¿Nada? Déjenme saludar aquí a Karina Araujo, que nos está viendo. Saludos, Hola, Cari. Montserrat Herrera también. Saludos, Montserrat. Y dice que estamos tocando un excelente tema. Pues ahí vamos. Ahí la llevamos. Ahí Ahí la llevamos y se pone cada vez más buena porque en esta etapa 5, y yo dije, en el programa pasado decía, hay una de las etapas, creo que es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, de las más cañonas que tiene que ver con según Erickson, en la etapa 5, donde es identidad contra confusión, desde mi perspectiva. No sé, acá de este lado, porque también viene... el buen amigo Freud claro, algunas cosas, sí. Me parece que es una de las etapas más cañonas, porque aquí... Diga. Porque aquí estamos hablando ya de la dirección que va a tener mi vida, ajá, y en esta contra, ¿no? Las malas decisiones, el no tener, no comenzar, no tener bien fijo todo lo que hablamos, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, que no hubo un buen cimiento, ¿no? Y aquí es donde ya hay personas que definen inclusive hasta su sexualidad. Ajá, entonces es una etapa bien cañona que es desde de los 12 a los 18 años. Y esto es bien interesante porque yo hablaba hace rato de la pubescencia, de la pubertad, de la adolescencia propiamente dicha, y ahora diré del adulto joven. Para el Estado de México, los jóvenes son hasta los 29 años, ¿sí? Pero para la ley en general, a partir de los 18 eres mayor de edad y te haces responsable de tus actos. Entonces ahí ojo con eso. Pero esto es bien interesante porque identidad. ¿Con qué me identifico? Bueno, primero con mi género. ¿Sí? Y esto tiene un origen desde el nacimiento y fundamentalmente en el famoso complejo de Edipo, porque se acuerda que yo le dije que el niño se mira y se compara, y esa sería la consecuencia psíquica de la diferencia anatómica de los sexos, porque el niño se va a comparar con papá y la niña con mamá, sí, porque somos iguales. ¿Sí? Entonces, desde ahí yo ya tengo un rol masculino. Pero si está confundido, esto es bien interesante porque Erickson dice identidad versus confusión. ¿Quién soy? ¿Qué identidad, soy? Identidad contra Confusión. Sí, ¿quién soy? Si yo no tengo claridad, estoy confundido. Claro. Y entonces, a nivel de lo académico, qué triste que un niño a los 15 años que termina la secundaria tiene que elegir lo que es la preparatoria, y la preparatoria desde entonces ya está bifurcada o trifurcada. Es decir, te vas a una prepa general o te vas, por ejemplo, a un bachillerato tecnológico y entonces ya estás enfocándote, sí. O te vas a por ejemplo, las vocacionales que están divididas ya, por ejemplo, la vocacional 4 es área de biológicas y de la salud. Entonces, si ya te metes a esa vocacional, pues ya parece que vas hacia a la medicina. Ajá, claro. Si te metes, por ejemplo, aquí en el Estado de México a la Boca 3, entonces es área físico-matemáticas y entonces, ¿qué? Ya vas a estudiar una ingeniería y el Politécnico. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, ya el chavo a los 15 años ya tiene que decidir su vida. Si no ha decidido qué blusa ponerse, y le cuesta trabajo. ¿Sí? ¿Cómo va a decidir ya su ruta? Entonces está muy cañón. Está muy cañón. ¿Sí? Y a los 18 que tiene que entrar a la universidad, ya debes saber a qué área te vas a meter. Ya casi. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Infeliz, güey, así como voy. ¿Sí me explico? Porque todavía no me entiendo qué voy a hacer de mi vida. Ahora imagínese, profe, que en esta etapa no tengas el acompañamiento de tu mamá. Claro. Que es base fundamental en nuestro programa. Y cuando dijimos mamá, acuérdese que también es papá, ¿sí? Fundamentalmente mamá, fundamentalmente. Sí, porque el papá, pues si fue por los cigarros, tiene una función, su ausencia. ¿Sí? No, además el papá, si viviera con el hijo de 12 a 18 años, y además es el que tiene que generar y tiene que salir, bueno, se supone que la mamá es la que haría el papel de
¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué quieres ser? ¿No? Y oye, se te ve bonita esta blusa, pero se te vería mejor esa. Y entonces comenzamos como a plantar esa semillita para que el hijo comprenda y además atienda su identidad. Claro, claro, porque fíjese bien, identidad, de ahí la palabra identificación, ¿no? Claro. ¿Con quién me vinculo? ¿A quién le quiero copiar? Pues, ¿como quién quiero ser? Entonces, si el referente es papá, como mi papá, dice Topellillo, ¿no? ¿Como quién quiere ser? Como mi papá. O como quien dijo, no, como mi papá, no, pero siempre en relación a. ¿Sí estamos? Con base a. Entonces, si el papá es un referente que es proveedor, es un papá que da seguridad, que protege, etcétera, pues ya tiene una ruta al niño que tomar. Claro. Pero si además el papá tiene un oficio o una carrera, y que a veces los niños toman esa ruta. Y le voy a contar una anécdota rápida. Decía un papá yo trabajaba para una universidad cuyo nombre no digo porque no paga la publicidad, pero llegaba un papá y me dice, oiga, yo era el psicólogo del campus, ayúdeme, por favor, que mi hijo no sabe qué estudiar, para que estudie Derecho, ¿no? Y yo, no, pues tiene que estudiar Derecho, porque si no estudia Derecho, pues va a reprobar. No, abogacía, la carrera de Derecho. Ah, la carrera de Derecho. ¿Y por qué, señor? Es que mire, yo ya soy abogado, ya tengo los libros, ya tengo un despacho, ya tengo contactos. Ya lo estoy esperando. Y le allano el camino. Ya está fácil. Y entonces, pues yo como soy único, soy rudo, le dije, ¿y por qué no va usted a la libre de Derecho? Y ve a un chavo así medio que se parezca a usted, lo adopta y ya tiene abogado en casa. Y no le jode la vida a su hijo, que todavía no sabe qué quiere ser y a lo mejor quiere ser guitarrista, cantante, psicólogo, cosas buenas, ¿no? ¿Sí? Porque a lo mejor no quiere ser abogado. Sí se da cuenta de eso, pero ¿cuál es su identidad? Mi trabajo como psicólogo, y yo invito a que los psicólogos me critiquen, no, para contestar, ¿sí? Es desatrapar al niño precisamente de esa identidad falsa que pudieran tener. Porque de pronto, es que yo quiero ser arquitecto, es que tengo un amigo, sí, que se baja de una camioneta bien bonita, sí, pero él, porque tiene ciertas habilidades, claro, tiene ciertas características, claro, tú tal vez tengas otras, no necesariamente esas, claro. ¿sí? Entonces sí, hay que revelar hacia dónde va tu deseo en psicoanálisis, o cuáles son tus intereses, cuáles son tus aptitudes, tus habilidades, etcétera. Hay toda una batería de pruebas, ¿no? Que para ayudar a la orientación vocacional, por ejemplo. Bueno, es que además, en esta etapa, hay una forma, hay muchas formas, pero aquí es donde creo que la psicología, los pedagogos, entramos en el territorio, órale, a dar guerrilla, porque creo que también tenemos una gran participación aquí para poder ayudar, para poder apoyar, ¿no? Lo diría así, en estas decisiones que son de suma importancia. En esta etapa se hallan los chavitos que comienzan a tener como las ganas de ser, ¿no? Y ya me veo, y a mí me gustaría, y también además, si no hay un acompañamiento, sobre todo de la familia, no van a encontrar dirección. O sea, se van a ir a la prepa y es de que no sé. Y luego, si por favor les hacen estos exámenes que son psicólogos que avientan las pruebas psicométricas, donde supuestamente es como para que ya vayan definiendo para dónde van, y se la avientan a 30, 40, que de hecho no las hacen correctamente, porque se brincan muchos pasos, porque una prueba como tal. Hay que cumplir. Sí, porque una prueba como tal es leer el manual e irte de paso a pasito para que las cosas sean lo más próximas posibles. Pero la neta, hay muchos que avientan sus pruebas a 40 chavitos y ustedes creen que lo van a hacer de manera correcta, no es cierto. No hay forma. En una de esas hasta en privado. Cumplen con la batería de pruebas y tan. Y a ver, yo le voy a decir algo, no lo digo yo,
déjame ver quién lo dice para que no haya bronca, ahorita me acuerdo de este cuate, decía a la literalidad, 1 metro de tela, porque empieza diciendo, no es un tema de cuánto mides, cuánto pesas, sino quién eres. Es la gran diferencia entre las pruebas psicométricas y un tratamiento personal. Claro. ¿Sí? Porque si solo fuera cuánto mides, cuánto pesas, pues es bien fácil, ¿no? No, ¿quién eres? Y entonces ponía un ejemplo. Es que 1 metro de tela no solo es 1 metro de tela, puede ser 1 metro de tela de algodón o de seda. Pero 1 metro de seda no nos dice si es roja o verde. Y siempre va a haber algo variable, algo claro, que tenga y si que nos variar. dice que es verde, no nos dice si es estampada o no. Sí, es claro, fuerte. ¿Sí me explicó? Entonces, eso tiene que ver con la persona, tiene que ser algo muy específico y no hay como el proceso psicoterapéutico donde se incluya este tipo de cosas. Pero ¿se acuerda que le dije que anotara algo, la jaula? Quiero decir ahora el tema de la jaula, porque estamos hablando del acompañamiento. Fíjese bien, usted va manejando en su supercamioneta, ¿no? Y ahí va manejando y de pronto ve ahí una paloma o un ave que está en el piso. Ajá. Y que usted dice, lo voy a atropellar, ¿sí? Y nunca pasa. Y pasa y vuela. O luego ni ves para dónde se fue, pues sí. no hay ningún cuerpo. Porque el ave de rapiña o el ave de la calle Ajá. ha desarrollado las habilidades por estar en la calle, precisamente. Y entonces, la abuelita, que tenía su jaula, a la que le llevaba al ave que estaba en la jaula, el alpiste, el agua, su hierbita, su zanahoria, y lo tapaba y en la noche lo metía para que no estuviera en el sereno y todo eso. Hay son aves ambas, pero son 2 tipos de aves, una que está enjaulada y otra no. Cuando el ave de la jaula, por la razón que sea, se escapa o sale de la jaula, va a ser un ave que no va a saber andar en la calle y hasta la vemos volar raramente. ¿Sí? Pero si metemos al ave de rapiña a la jaula, se va a desesperar, se va a agobiar. Entonces, eso pasa también con los hijos. Si nosotros no los soltamos, es como si los tuviéramos enjaulados. Y cuando salgan a la vida, que es cuando le abrimos la puerta, no saben ni qué Pedro con Pablo. ¿Sí me explico? Como al revés, si metemos a alguien de la calle, por eso, ¿cuánta gente que les ponen, ¿cómo se llama? Refugios, no, se van, se escapan, porque no saben estar metidos. Claro. ¿Sí? Entonces, es ahí donde una madre que no cuida, que no protege, que no da amor, rompe al hijo, pero también aquella que en esa demasía también no le deja crecer, rompe al hijo. O lo que es lo mismo, ni tan, ni muy. ¿Sí? Y ya no me meten más broncas, porque ya tenemos poco tiempo, porque hay muchos ejemplos. Estamos a 10 minutos y nos faltan 3 etapas, vamos a darle rapidísimo para acabarlas. En la etapa 6, intimidad contra aislamiento. Eso ya le dijimos, ¿verdad? Lo hemos venido diciendo de alguna manera. 18 a los 40 años. Sí, porque en este caso la intimidad, ahora ya las personas, hay quien se aísla ante eso, como le dije de los niños. Por eso mi respuesta más o menos a su pregunta fue, el niño tiene que aprender el sí y el no, tiene que saber qué es correcto y qué no es correcto, más que una imposición, porque acá la intimidad todos la buscamos. Todos buscamos la intimidad. Y no estoy hablando de la intimidad sexual solamente. No, estoy hablando de mi espacio, de mi hábitat, de las relaciones significativas que tenemos ya a lo largo de nuestra vida. Y aquí entra lo que decía Sandy. Cuando los hijos ya comienzan a tener sus propios planes, cuando ya no quiero salir con mi papá, ya no quiero salir con mi mamá, ya me quedo, ¿no? En esta intimidad donde descansan, donde hablan con personas, donde comienzan a tener el querer ser novio de alguien, empezar a querer conquistar y necesitan su espacio. Cuando hablamos de intimidad, no meramente sexual, es relacional. Comienzan a tener la oportunidad de conocer a aquella persona que los va a acompañar en un camino. ¿Con quién me quiero casar? ¿Qué tipo de mujeres me gustan? ¿Qué tipo de hombres me gustan? Entonces, una etapa importante, porque también, así como está la intimidad,
está el aislamiento, donde si no hubo otra vez, ya estamos en las etapas finales, donde si no hubo un cimiento chido, donde si no hubo un acompañamiento bueno, entonces mi adulto se va a aislar tanto que voy a tener personas evasivas, siempre evitando, con apegos importantes de evitación, o sea, entonces, ¿por qué tan importantes cada una de estas etapas? Sobre todo en estas, creo yo que las más importantes son como las de base. Las de base, las primeras, ¿no? Y aquí es donde nos vamos definiendo. Bueno, etapa 7. Genera los 65 años, yo estoy en esta. Pero cerca a los 40, ¿no? Yo estoy apenas pisando la etapa 7. Y yo sabiendo. Ya creo que va la 8. No, bueno, en esta etapa, ¿qué encontramos? De los 40 a los 65 años, todos estos adultos que desean dejar un yo fui, un legado. Porque también aquí, ay, me voy a meter en una bronca, pero aquí están esas mamás. Aquí están esas mamás que yo había hablado durante el programa. Esas mamás donde traen un patrón cañón bien marcado que nunca fue trabajado y que no quieren trabajar y que ya solamente están en este estancamiento del yo soy así, yo me lo merezco todo, yo soy la mamá, yo te di, yo te cuidé, ahora eres un esto, ahora es el otro, porque no desean cambiar, no tienen ganas, no, ya solamente ven lo que yo hice. Pero hay otros adultos que trabajan, ya sus tripas quieren decir algo, por favor. No, ya, perdón. Balcón. ¿Perdón? ¿Sí? Ah, ok. Dice que continuemos. Dice, entonces, ya tengo hambre. Ajá. Entonces, hay un estancamiento que entonces no hay cambios. Entonces, etapa bien importante. Adultos que quieren dejar un legado y que trabajan para hacerlo. Abuelitos que hacen todo para estar presentes, mamás que dicen, ok, yo también me equivoco, contra los que dicen, yo soy así. Y así es. Y que a veces pareciera que vivimos del recuerdo. Y es que sí. Es que, ¿qué cree? Es que sí. Yo, fíjese que yo hice esto y yo hice aquello. Yo me descubrí el fin de semana, rápidamente lo digo, y hablando de mis tripas, sí, pues ya se me bajó la torta ahogada, la birria. Sí. ¿Sí? Llego a un estadio de fútbol y entonces empiezo a pensar, cuando yo jugaba fútbol. No tenemos que hacer una mención. ¿Sí? Cuando yo jugaba fútbol, ¿sí? Y es que yo, como diciendo, aquí estoy, no he pasado, y vean lo que yo hice, ese famoso legado. Claro. ¿Sí? Hay que dejar algo interesante. ¿Sí? Hoy también dice que por favor nos apuremos. Ya, vámonos. Ya estamos comunicados. Ya estamos comunicados. Etapa número 8 y última. Pero antes de irnos a esta etapa número 8 y cerrar nuestro programa, les queremos hacer una invitación, una mención. Pero no béisbol ya. ¿Se puede abrir esto? Ahí está. Ok. Odontolistic. Hasta me acordé de nuestro gran amigo, el Cristian. Tiene una súper promoción, 3x2. Paga 3 y llévate 2. No es cierto. Paga 2 y llévate 3. ¿Sí? 3x2, limpieza dental. Limpieza dental con ultrasonido. Aprovecha para dar una Semana Santa a tu sonrisa. Aplican restricciones. Comuníquense, por favor, porque también 3x2 en resinas. Ok. ¿Sí? Aprovecha. O sea, limpieza dental con ultrasonido y también resinas. Hay promociones. Promoción 3x2, comuníquense, por favor. Métanse a la página. Ajá. Métanse a la página de Univits y seguramente ahí va a haber muchísima más información sobre Odontolistic. Odontolistic, con el buen amigo Cristian. Bueno, cerramos nuestro programa con la octava y última etapa, que es integridad del yo contra desesperación.
de los 65 años en adelante. ¿Y qué encontramos aquí? Aceptar que la vida, o sea, ¿cómo es la vida? ¿Qué pasó en nuestra vida para poder aceptar lo que sigue? Si algo tenemos garantizado es precisamente la muerte, lo que sigue. Lo que sigue, ¿no? Y creo que aquí vienen ya muchos adultos con amarguras, con tristezas, con este legado inconcluso, con la culpabilidad, y entonces ya todas las etapas que ya mencionamos, aquí es donde se encuentran, donde entonces es, qué triste me siento, no sirvo para nada, nadie me ocupa, mis hijos me abandonaron, porque además los hijos, como tienen ya sus familias, pues ya no pueden estar diario, o van cada 15, o cada 20, o cada mes, o como sea, por las ocupaciones que sean, ajá, y entonces los papás, estos adultos mayores es, ya nadie me pela, y no meramente es así. Pero cuando hay una buena construcción, comprenden que la vida es esto, ¿no? Que ya nuestros hijos tienen a sus hijos, y qué bonito dejar un legado donde podamos decir, tu abuelita era, tu abuelito es. Entonces... Y qué pena cuando precisamente hay personas que ya están en esa edad y que por su historicidad y especificidad, ¿no? O más bien por la especificidad histórica de su vida, tengan una vejez que podría ser bien bonita, otros la tienen muy triste por deterioros cognitivos, físicos, por el abandono de los hijos, ese programa tan siempre platicado y todavía no llevado a cabo sobre los hijos que se pasan de lanzas con que también vamos a hacer un programa, creo que sería lo que sigue. Sí, en función de estos viejitos que tanto dieron y que ahora no reciben, o ellos piensan que no reciben, que es lo peor. Es que hay una contrariedad, creo que hay una contrariedad en esta etapa, porque adultos que no recibo ya nada, ya me abandonaron, pero no es cierto. Ahí están los hijos, ahí está el apoyo, pero que dice el profesor y dijo, qué triste ver a un adulto mayor no vivir su vejez de manera digna. Cuando hablo de manera digna es, me quieren así de esta manera y me han dado, que haya un reconocimiento también familiar, pero también hay adultos en esta edad, en esta última etapa, en donde quieren pelear con la familia, donde me sigo agarrando el chongo de mi marido, que ya nos dejamos de hace 20 años, pero sigo odiándolo, ¿no? Ay, y sigo maltratando. Hay abuelitas que tratan muy feo a sus nietos, que los maltratan, ¿no? Entonces, qué triste es llegar a una edad donde creo que la vida te da la oportunidad de tener una vejez lo más tranquila que puedan, y la están ocupando para guerrear. Eso es tristísimo. Por eso la importancia de tener no solo una vida bonita, que hay que trabajar para ella, por eso Claudia siempre insiste en el proceso, hay que meternos a un proceso, hay que invitar a la gente, el mejor regalo es invitar a la gente a este proceso. Pero bueno, nos tenemos que ir, no sin antes decir, Ale Domínguez, saludos a mis psicólogos favoritos, dice ella, muchísimas gracias. Saludos, Ale, dice Karina Araujo, saludos a los dos, excelente día. Ojalá hicieran un programa que se llame Los tuyos, los míos y los nuestros. Ya hubo un programa, Cari, sí. Ya hubo un programa, si te refieres a los hijos. Sí. Ya hay un programa basándonos en eso. Ojalá el profe te pueda pasar el link. El link, el número de programa. Creo que nosotros tenemos que hacer una actualización muy cañona en nuestras redes sociales, donde pongamos el número de programa y el título para que a quien le agrade sepa, ¿no? ¿Qué título buscar y cuándo fue? Eso, nos vamos a dedicar a eso. Pero ya tuvimos algo así que estuvo bien padre. Bueno, escúchalo. Pues nos vemos la próxima semana, muy seguramente, ojalá temprano, y a ver si con algo en la panza para que no estén las tripas tan bajo. Sí, porque ya no nos entretenían, de repente querían decir algo, opinar, ¿verdad? Y entonces nosotros seguíamos hablando, entonces sí, complicado. Pero bueno, cuídense mucho, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sabemos cuál es el tema que viene, pero seguramente habrá un hilito. Por ahí tenemos atorado el de papás narcisistas, que yo ya lo traigo acá, entonces ojalá que también podamos abordarlo, y el tema de los hijos, es muy importante. Siempre. Nos vemos la próxima semana, buen provecho.
Cuídense. Bye.